Los pitagóricos creían en la reencarnación, Sí. la transmutación del alma, los estoicos creían en un mundo que se reiniciaba. ¿Qué variantes de la forma Sí. de ver la vida más allá de la vida había en el mundo antiguo? Propiamente hablando, lo contrario de lo vivo no es lo muerto, es lo inerte. Uno podría decir, sí, lo vivo se genera a partir de lo inerte y cuando se muere lo vivo, eso deja de ser algo vivo y pasa a ser algo inerte, pero no te permite hacer ese salto que está haciendo Platón en el diálogo de, entonces las almas van desde el mundo de los vivos al mundo de los muertos y del mundo de los muertos al mundo de los vivos, ¿no? Así se tiene algo, y es que se puede jugar muy bien con diferentes posibilidades sin que te quemen en la hoguera. Porque es verdad, es verdad que puedo sacar teorías muy exóticas y muy extrañas, como el cerebro de Boltzmann, y nadie se va a molestar, ¿sabes? Mañana nadie me va a cancelar por decir las disparatadas que puedo decir. ¿Qué aportes hace el cristianismo a esta cuestión sobre la muerte? O sea, ¿qué quiere decir materialismo científico? Es como, o sea, el materialismo es una filosofía. No es científico ni no científico, es una filosofía. Te acepto la crítica. La muerte es algo reciente, en el sentido en que a lo largo de toda la historia de la vida en la Tierra es un fenómeno que nace a partir de diferencia sexual, que como digo, dentro de la historia de la vida es un invento, el sexo es un invento reciente. ¿Quién se lo inventó para ver las gracias, no? Oye, qué buena idea que tuviste, ¿eh? Premio Nobel. Premio Nobel. Por el amor de Higgs. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Por el amor de Higgs. Desde aquí, desde Madrid, tratando temas relacionados con cosas que seguramente te interesan del universo, la existencia, la realidad, el universo, el infinito. Y un tema que vamos a tratar hoy que seguro que te ha pasado alguna vez por la cabeza, te has preguntado en qué consiste. El ser humano, creemos que es el único animal que piensa en ello, y eso quizás nos puede hacer especial. Pero es algo que desde que tenemos uso de conciencia nos viene a la cabeza alguna vez, que es la muerte. ¿Por qué morimos? ¿Qué sentido tiene la muerte? ¿Hay algo más allá de la muerte? ¿Qué ha dicho la historia de la filosofía, de la teología, de la ciencia acerca de la muerte? Son todos los ángulos que vamos a usar para explorar esta cuestión tan interesante que, como digo, es fundamental para nuestra existencia y que, como también digo, tiene amplia difusión y tradición en muchos ámbitos del conocimiento humano, y por eso que es un capítulo muy completito, porque vamos a hablar un poquito de todo. Yo me presento, soy Javier Santolaya, doctor en física de partículas, y desde mi perspectiva, bueno, soy estudiante también de humanidades ahora, y desde esta perspectiva científica que voy a abordar este tema tan interesante junto con mi compañero Enrique. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal, Javier? Muy bien. Todavía con ¿Cómo la te voz un encuentras? poco con la voz un poco cascada por ir a la dogfight, pero bien. O sea, es increíble cómo va a estar dentro de medio año Sí, todavía sí. con consecuencias del dogfight. Sí, con traumas, estrés postraumático y tal, sí. ¿El psicólogo qué opina de todo esto? Pues bien, que tenía que salir ahí un poco de mi zona de confort y bueno. Vas a ser el nuevo pues, Breaking Bad, tío. O sea, te veo rapado dentro de 6 meses. En la próxima edición voy a pelear. Vas a pelear vendiendo droga a los jóvenes, pervirtiendo, yéndote Sí. luego... Bien. El tema este, ¿qué te parece? Pues me parece muy mal la ¿Por muerte. qué? No sé, Depende porque- para quién también. Te puedo decir. No quiero hacer apología, Porque pero depende. Hay veces que digo, oye, tan mal no está la muerte. tan mal no está, ¿no? Es una buena solución a algunos problemas, ¿no? Hablaremos de eso también, pero... Pues no, a ver, la muerte ha sido uno de los grandes interrogantes que nos ha preocupado siempre al ser humano, ¿no? Y por tanto, uno de los grandes interrogantes de la filosofía. La muerte ha sido vista como una gran tragedia, ¿sí? O sea, ¿por qué nos tenemos que morir? Nadie se quiere morir. ¿Qué pasa después de la muerte? Si es que pasa algo, lo podemos saber, no lo podemos saber, etcétera. Y sobre todo luego también el problema o la tragedia que implica la muerte del otro, ¿no? Porque hay un filósofo del siglo... Ostras, creo que es siglo XX, Gabriel Marcel, un filósofo existencialista francés, que decía, a ver, mi propia muerte, pues sí, qué peñazo, pero bueno, da igual, me las apaño, ¿sabes? Pero lo que no puedo soportar es la muerte del otro, Ajá. ¿sí? La muerte del otro es la que es la verdadera tragedia. Pues mira, si me dice que me muero yo, pues bueno, sí, me voy a estar triste un rato, me va a fastidiar, pero bueno, no pasa nada, me muero y ya está, sí, lo acepto. Pero la muerte del otro no la puedo aceptar, ¿sí? O sea, que el otro no esté ya aquí, el otro con el que yo tenía esa relación de amor, de amistad o de lo que sea,
que no esté ya aquí es algo como que nos rompe a todos por dentro, ¿no? Y eso es una gran tragedia y nos despierta un montón de preguntas, o sea que al final... Sí, hablaremos de la muerte desde todas esas perspectivas, pero también de dos que yo creo que también son muy interesantes, dos hermanos de la muerte que son el envejecimiento y el sufrimiento, porque al final has mencionado el sufrimiento por la muerte de otra persona, pero también el sufrimiento en sí mismo yo por ejemplo no tengo tanto miedo a morir como a sufrir, que también supongo que tendrán cierta cabida en las discusiones filosóficas y demás, ¿no? Sí. ¿Por dónde quieres empezar? Yo tengo alguna idea, pero te dejo... No, a ver, hay muchos temas que tratar, vamos a intentar darle un orden. También dentro del cóctel, de lo que has hablado, también incluiremos cosas científicas, por qué es necesario morir, qué sentido biológico tiene la muerte, y finalmente si se puede luchar contra la muerte y hasta qué punto es necesaria el universo, también con las leyes fundamentales del cosmos. Acabaremos hablando de física, pero yo creo que a mí siempre me gusta empezar hablando dentro de un cierto orden cronológico, ¿no? ¿Cómo se ha visto la muerte a lo largo de la historia y qué aprendemos de los antiguos acerca de la muerte? Vale, o sea, yo por ir a lo que, digamos, es mi especialidad, ¿vale? O sea, la historia de la filosofía, yo creo que quizás la primera parada obligatoria sería Sócrates, ¿sí? Sócrates, como que todos sabemos la historia, ¿no? Sócrates, su actividad principal consistía en ir por la calle a molestar a la gente con sus preguntitas molestas, ¿sí? Para intentar hacer caer en contradicción a todo el mundo, ¿no? Y demostrar que nadie sabía realmente nada, ¿no? Que incluso los que se presentaban como sabios eran realmente ignorantes, ¿no? Y eso le trae un montón de problemas, o sea, le trae un montón de discípulos también, porque hay mucha gente, sobre todo entre los jóvenes, que dicen, mira, este está desafiando el status quo y está desafiando el poder, etcétera, y era muy atrayente, pero obviamente al poder, digamos que le molesta mucho Sócrates, y enseguida que encuentran la excusa se lo quitan de en medio, ¿no? Y entonces está uno de los textos filosóficos que a mí más me gusta, que es la Apología de Sócrates, que lo escribe Platón. Ahí relata un poco cómo fue el juicio de Sócrates, ¿no? Y claro, a Sócrates en el juicio le dan como la posibilidad de que él, bueno, si tú te retiras de la actividad filosófica, si dejas de filosofar, mira, pues no te vamos a hacer nada, si te dejamos estar. Pero Sócrates como que se planta y dice, no, yo no puedo dejar de dedicarme a la filosofía, dejar de dedicarme a lo que hago, porque lo que yo hago es, como él dice, es algo mandado por el Dios, ¿sí? Y además considero que estoy haciendo un bien a la ciudad, y por tanto si dejara de hacerlo estaría siendo una persona injusta, y por tanto prefiero la muerte a esa salida innoble y cobarde, ¿sí? Y eso genera como mucha sorpresa, ¿no? Porque como una persona puede optar por la muerte por encima de su propia vida, ¿no? Por unos ideales, ¿no? Y Sócrates como Entiendo que también había algo de respeto a las leyes, ¿no? Sí. También como que él creía que en el orden, ¿no? Y de alguna forma no quería quebrantar, por ser coherente también, considera algo que hoy en día no es muy... Sí, eso luego Platón lo desarrolla más en otro diálogo, que es el Critón, que es porque digamos que a Sócrates lo condenan a muerte, pero no lo matan en ese momento, sino que lo condenan a morir en 2-3 meses, ¿sí? Entonces lo tienen en una prisión, y lo típico que sucedía era que, bueno, pues los familiares, amigos y tal, sobornaban a los guardias y se llevaban al prisionero y el prisionero escapaba. Entonces eso era como algo que ya se sabía que pasaba, y era incluso como, así no te tenemos que matar, ¿sí? Tú te escapas y ya está. Entonces van los discípulos de Sócrates, sobornan al guardia, entran en la celda y le dicen, venga Sócrates, ya tenemos el barco preparado para que tú huyas a otra polis, ven con nosotros. Y Sócrates, que no, que yo aquí me quedo, que no tengo nada más que hacer, además estoy viejo ya, o sea, total, para robarle 5 años más a la vida, 10 años más a la vida, pero a costa de mis ideales, no. Y además no puedo ir en contra de las leyes de la ciudad, porque las leyes, aunque yo crea que mi condena es injusta, pues ha sido acorde con las leyes y yo he de seguir lo que dictan las leyes, ¿no? Entonces, y él, una de las cosas que decía era que, pues bueno, como en todo ese acontecimiento, ¿no? Era en plan, bueno, pero es que yo no le tengo miedo a la muerte, ¿sí? Pero dice, yo creo que no hay que tenerle miedo a la muerte porque realmente no sabemos, dice Sócrates, ¿no? Entonces no sabemos. Nosotros tememos las cosas que sabemos que son malas, ¿sí? Decía Sócrates, tememos aquello que, o sea, lo que tiene sentido es tenerle miedo a aquello que sabemos que es malo. Pero tenerle miedo a una cosa que no sé si va a ser buena no tiene mucho sentido, ¿sí?
Entonces él decía, realmente no sabemos lo que pasa después de la muerte, por tanto no tiene sentido temerla, y si es una de las dos cosas que la gente normalmente piensa que es una de estas dos, que es o desapareces o tu alma se va a otro sitio, pues ninguna de las dos cosas es algo malo, porque si desapareces, pues mira, al menos descansas, ¿sabes? Y dejas atrás un mundo lleno de personas ignorantes e injustas y tal, y ya no te tienes que relacionar con nadie más, y descansas en la no existencia, ¿no? No es algo malo, decía. Y en cambio, si tu alma se va a otro lugar, pues a ese otro lugar puedes seguir realizando las actividades que más te gustaban, como el pensamiento, ¿no? Por tanto, tampoco es algo malo, es algo bueno. Entonces decía, tanto si es una cosa como la otra, es que no tiene sentido temer a la muerte, ¿no? Y eso es lo que decía Sócrates. Me recuerdo una frase también como muy moderna, esto de, no sé quién la dijo, pero una persona muy ingeniosa que dijo, no me preocupe por nacer, no me voy a preocupar por morir. Ah. Que me parece ingenioso, pero un poco hacer trampas, porque, porque está jugando con una direccionalidad del tiempo que es a nuestro favor, pero, Sí. pero bueno, va por ahí también el sentido este de lo que haya después, pues no tengo por qué preocuparme, pero es como cuando te dicen, no estés triste. No te estreses. ¿Por qué estás triste? Sí. A mí la muerte me preocupa, ¿qué quieres que te diga? Claro. Pero por más que me digas Pues no te preocupes. Pues a mí me preocupa, Sí. pero es muy interesante. De todas formas, había también una forma muy peculiar de ver la muerte en el mundo antiguo que también, a lo mejor, y de ver la individualidad, ¿no? Que a lo mejor también tenía mucho que ver con cómo percibían la muerte. Entonces, los pitagóricos creían en la reencarnación, la transmutación del alma, luego los estoicos creían en un mundo que se reiniciaba. ¿Qué otras formas, o sea, qué variantes de la forma Sí. de ver la vida más allá de la vida más allá de la vida había en el mundo antiguo? O sea, realmente están esas que tú decías, ¿no? Bueno, lo que se llamaba la transmigración de las almas, que luego esto lo toma Platón. Que luego ¿Es lo mismo que la hablaremos de Platón. metempsicosis? Sí. Se puede llamar de una forma o de Sí. otra, indistintamente. Exacto. Y eso proviene, yo recuerdo, de los pitagóricos Sí. y del orfismo, ¿no? Platón lo toma directamente de los pitagóricos. Es la idea de que el alma después de la muerte se va reencarnando, ocupa otro cuerpo y que incluso puede llegar a ocupar cuerpos de otros animales. Sí, de hecho, por ejemplo, había muchos filósofos que se adherían a esa tesis y por eso se negaban quizás a comer carne de animal, ¿sí? Porque a lo mejor es que me estoy comiendo a mi hermano o mi amigo del alma, ¿sabes? Porque a lo mejor se ha reencarnado en un animal, ¿no? Hay una anécdota de Pitágoras, ¿no? De eso. Sí. Que decía No me acuerdo ahora cómo un era. perro que decía que no le pegaran al perro porque había He reconocido la voz de su reconocido, amigo. exacto, la voz de mi amigo, efectivamente. Pues eso es es una leyenda que pone sobre la mesa esa idea de que el alma del hombre puede ir reencarnándose en distintos cuerpos y que a lo mejor eso sigue una serie de reglas en plan, pues según si hayas vivido mejor, peor, etcétera, te vas a reencarnar en una cosa o en otra, pero como que esa es la idea, que hay algo en el ser humano que no muere y que vuelve otra vez a ocupar distintos cuerpos, ¿no? Y la otra gran idea era los que pensaban que el alma era una especie de armonía entre las distintas partes del cuerpo, como la armonía que hay en un instrumento musical, ¿sí? Pero para ellos entonces la conclusión era que cuando se destruye el cuerpo, esa armonía desaparece y ya está. Igual que cuando tú destruyes el instrumento, no es que la armonía del instrumento subsista en alguna parte, ¿sí? Sino que la has destruido al destruir el instrumento. Por tanto, como que el alma se disgregaba y ya está. Son los atomistas, ¿no? Entiendo. Los atomistas pensaban algo similar. Los Epicuro. atomistas sí que pensaban que el alma estaba hecha en el fondo de también átomos, ¿sí? Entonces con la muerte, pues esos átomos del alma se separaban y se disgregaban. Pero lo que subsiste no es el alma en sí, sino las partículas elementales. Que al final es una especie de materialismo, ¿no? Sí. Es el origen del materialismo. Y no había más, aparte de estas dos trascendencias, ¿existía algo así como algo parecido a lo cristiano? O sea, Platón es quizás lo más parecido a lo cristiano si le quitas la idea de la reencarnación, ¿sí? Vamos a Platón si quieres. Sí. O sea, Platón... ¿Me vas a servir un vaso de agua mientras explicas a Platón? Sí, yo ¿Quieres otro? aprovecho y bebo, pero sí. Se me olvidó. Pero yo te escucho, ¿eh? Yo puedo escuchar mientras sirvo agua. Sí. Entonces, Sócrates, ¿vale? O sea, Sócrates, hemos dicho, ¿no? O sea, temer a la muerte es como caer en una especie de doble ignorancia, ¿no? Porque ignoras si la muerte es algo bueno,
pero además estás ignorando tu propia ignorancia, ¿no? Porque no eres consciente de que realmente no sabemos qué pasa después de la muerte, ¿no? Ajá. Esa actitud de no te preocupes no convenció demasiado a casi ningún filósofo, ¿no? De hecho, a mí nunca me llegó a convencer tampoco esta idea, ¿no? Porque es en plan, o sea, incluso esa idea que él dice, bueno, y si desapareces, pues no es nada malo. Y es, ¿cómo que no es nada malo desaparecer absolutamente, no? O sea, para mí sí que es como, ostras, yo creo que sí que sería algo malo como dejar de existir, ¿no? Yo no quiero dejar de existir, preferiría seguir existiendo, ¿no? Entonces, digamos que los filósofos posteriores, hay otra cosa, es que Sócrates, aunque él tiene una especie de esperanza vaga en que no vamos a dejar de existir, sino que vamos a seguir existiendo en otro mundo y tal, no da ningún tipo de argumento, no lo fundamenta de manera filosófica, es más como, bueno, algo que él piensa que es posible, según una especie de intuición, etcétera, ¿vale? Pero Platón, digamos que quiere ir un poquito más allá de eso, ¿no? Entonces Platón, para enmarcar este tema dentro de su filosofía, Platón propone un dualismo ontológico muy fuerte, ¿no? Él distingue el mundo sensible de lo que él le llama el mundo de las ideas. El mundo sensible es lo que nosotros vemos, tocamos, oímos, es el mundo en el que estamos inmersos, ¿no? De las cosas mutables, cambiantes, corruptibles, múltiples, etc. Pero además de este mundo que nosotros podemos ver con los ojos, hay otro mundo al que solamente podemos acceder con el intelecto, con la razón, con la filosofía, que es el mundo de las ideas. Y en ese mundo subsisten de manera perfecta como los universales, ¿sí? Las esencias de las cosas. Entonces, por ejemplo, en este mundo hay seres humanos, está Javier Santaolalla, está Enrique, está Ike, etc. Y en el mundo de las ideas está la esencia de humanidad, la humanidad pura y subsistente, ¿no? En este mundo hay cosas bellas, ¿sí? Pues en el mundo de las ideas está la belleza, con mayúsculas. En este mundo hay cosas que se parecen, que se asemejan. Pues en el mundo de las ideas está la semejanza universal, ¿no? Entonces es como un mundo en el que todos estos conceptos abstractos y universales que nosotros utilizamos para describir la realidad existen ahí, ¿sí? Fuera de la mente, ¿vale? Entonces, en consonancia con este dualismo ontológico, hay también lo que se llama el dualismo antropológico de Platón, porque entonces esta dualidad entre el mundo sensible y el mundo de las ideas se ve reflejada también dentro del propio ser humano. Y en el propio ser humano hay también una dualidad, que es la dualidad entre el alma y el cuerpo. El cuerpo es lo más semejante al mundo sensible, ¿no? Porque es lo que puedo ver, lo que puedo tocar, lo que es múltiple, lo que es imperfecto, lo que muere, ¿sí? Y en cambio el alma es lo más semejante a las ideas, ¿no? Porque es lo que es invisible, lo que es inmaterial, lo que es incorpóreo, lo que puede conocer las ideas, ¿no? Y entonces, en esa dualidad va a plantear Platón, pues no es descabellado pensar que este alma, sí, esa dimensión más inmaterial del ser humano, que es capaz de conocer esas verdades absolutas, eternas y necesarias del mundo de las ideas, pues no es descabellado pensar que también pueda, de alguna manera, subsistir como subsisten las ideas, ¿no? Y entonces Platón aquí lo aborda de maneras muy diferentes este tema, ¿no? A él le gustaba mucho utilizar mitos, ¿sí? Utilizar historias como para intentar transmitir estas ideas de una manera más narrativa, más intuitiva, etc., ¿no? Entonces está, por ejemplo, el mito del carro alado. Entonces Platón dice, bueno, pues el alma es como un carro alado, ¿no? Porque digamos que el hogar del alma es el mundo de las ideas, porque nosotros vemos que el alma anhela realmente conocer estas verdades universales, abstractas y eternas, ¿no? Y esa es la experiencia del filósofo, ¿no? Que el alma solamente descansa en la contemplación de este tipo de verdades perfectas, ¿no? Entonces dice Platón, pues esto tiene que ser porque originariamente el alma era del mundo de las ideas, ¿sí? Originariamente el alma, su casa, su hogar es el mundo de las ideas. Entonces originariamente estaba en el mundo de las ideas, contemplándolas, pero hay como tres partes dentro del alma, dice Platón, que una es la razón o el intelecto, otra es la parte irascible, que es la parte que se enfada ante las injusticias y que dice, pues yo voy a resolver esta injusticia y voy a actuar justamente y tal. Pero luego está la parte concupiscible, que le interesan los placeres más inmediatos, ¿no? El sexo, la comida, la bebida, etc., ¿no? Y entonces esto Platón lo representa como con la idea de un carro alado, un carro que tiene una auriga, que es la razón, que va tirado por dos caballos, un caballo manso y dócil
y un caballo Desbocado. salvaje y desbocado, ¿sí? Y la idea es que el caballo desbocado consigue arrastrar el carro entero al mundo sensible porque el caballo quiere gozar de los placeres del mundo sensible. Y entonces el alma entera cae al mundo como una especie de caída originaria, ¿no? Y queda atrapada dentro de un cuerpo como si fuera su cárcel, ¿no? Y esto es lo que dice Platón, que el cuerpo es como la cárcel del alma. Entonces toda la vida en la Tierra es como una especie de ensayo o preparación para la muerte, ¿vale? Y de hecho Platón entiende la muerte como la liberación del alma, ¿sí? Porque la muerte es ese momento en el que el alma por fin consigue desligarse por entero del cuerpo sensible y, si ha vivido correctamente y se ha ejercitado en la filosofía, poder otra vez elevarse hasta el mundo de las ideas, que es donde realmente quiere Muy ir, cristiano, ¿no? ¿verdad? Es una visión muy cristiana, efectivamente. De hecho, luego los cristianos reconocen en Platón como una filosofía muy hermana y por eso digamos, lo utilizan como para apuntalar un poco su visión religiosa, ¿no? Copy-paste. Un poco copy-paste, utilizar... O sea, al final lo que hace si tú ves a Agustín, lo que hace es bautizar a Platón un poco, ¿no? Cristianizar, vale, pues el mundo de las ideas ahora va a ser la mente divina, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, lo que hace Platón es decir, vale, pues si realmente la muerte es la liberación del alma, nosotros no tenemos que temer a la muerte, sino que uno tiene que prepararse para la muerte, ¿no? Y la preparación para la muerte es por medio de la filosofía y por medio de la progresiva separación del propio cuerpo, ¿no? Porque si la muerte es la separación definitiva entre alma y cuerpo, y yo durante la vida no me he entrenado a separarme del cuerpo, cuando mi alma se separe del cuerpo, va a estar inquieta, insatisfecha, no le va a gustar ese estado y va a querer volver de nuevo otra vez al cuerpo rápidamente, ¿sí? En cambio, si yo por medio de la filosofía pues me he entrenado en la ascesis, en privarme más o menos de ciertos placeres sensibles... Todo lo aburrido, ¿no? No, en comer brócoli, en la contemplación de las ideas y tal, no sé qué. Pues entonces cuando el alma se muere, ¿no? Y se separa del cuerpo... Y se vaya coñazo, me voy de aquí. Y dirá, perfecto, genial, me puedo ir ya de otra vez, ¿no? Al mundo de las ideas y tal. Pero, ¿y cómo encaja esto con la Sí. transmigración del alma? Entonces, eso es una parte complicada en Platón, porque yo no tengo muy claro si... o sea, Platón, de hecho, Platón cree en la transmigración de las almas, pero yo lo que no tengo claro, por ejemplo, es si eso para Platón es un proceso que es completamente eterno y repetitivo, que siempre va a ser así, o si es un proceso que tiene un final en el sentido de que llega a un punto en el que el alma está tan purificada de lo sensible Que ya se une con que ya se une con las ideas y ya no va a regresar a ningún cuerpo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay otro mito que Platón describe en la República, que es el mito de Er, que dice, bueno, pues había una vez un soldado, que murió en una batalla y fue transportado, los dioses le permitieron ver cómo era el más allá y regresó para contarlo, ¿no? Y lo que contó es que las almas iban al más allá y entonces había almas como que eran más puras y estaban más limpias que otras almas que eran impuras, sucias, etc. Entonces se separaban en dos grupos, las puras iban a un lugar en el cielo a disfrutar durante miles y miles de años los premios de sus acciones, y las impuras iban abajo de la tierra, al fuego, a, digamos, purificarse de todos los crímenes cometidos, pero como multiplicado por 10, ¿no? Entonces estaban ahí decenas y decenas de miles de años purificándose, y cuando esa purificación y esos premios terminaban, decía, entonces se vuelven a reunir todas las almas y van a una pradera donde encuentran... Una rave. ¿Eh? Una raíz. No era exactamente eso, pero... Joder, van a una pradera, todo. Entonces, lo que hacían las almas en ese momento era decidir cuál iba a ser su siguiente vida, ¿vale? Entonces dice Platón que tenían las almas un montón de vidas a su alrededor y por orden de méritos podían ir escogiendo. Como la selectividad, ¿no? Un poco así como la selectividad, efectivamente. Entonces, por orden de méritos, podían escoger su siguiente vida. Entonces dice, por ejemplo, pues la primera alma que escogió, que había sido muy justo durante su vida terrena, escogió la vida de un tirano, ¿sí? Porque tenía ganas de experimentar los placeres sensibles y tal.
y escogió la vida del tirano. Lo que pasa es que escogió tan rápido que no se dio cuenta de que, porque escogían la vida entera, Ajá. sí, la vida Sí. entera, con todo ya determinado. Y no se dio cuenta, pues, que esa vida terminaba muy mal, porque al tirano lo mataban, lo torturaban, no sé qué, ¿no? Entonces estaba ahí lamentando, oh no, por qué he seguido mis pasiones y tal? Pero ya había decidido, no podía hacer nada más, ¿no? Y entonces dice Platón, esto es porque esta alma desarrolló la virtud no por ella misma, sino porque había vivido en una ciudad, digamos, virtuosa. Virtuosa. ¿Sí? Entonces no había tenido realmente él la oportunidad de desarrollar la virtud por sí mismo, ¿no? Y por eso a la hora de escoger su nueva vida, pues se había dejado llevar por sus pasiones, ¿no? Y que en cambio, dice, pues las almas que habían estado en esa especie de infierno o purgatorio, pues a la hora de decidir iban con más cuidado para decidir aquella vida que cuando se murieran les permitiera no volver a pasar por la misma experiencia por la que habían pasado, ¿no? Ajá. Y entonces dice, y bueno, cuando ya han decidido todos, van a no sé qué río, beben del agua del río que les hace olvidar todo lo que han visto y vuelven a la tierra, ¿no? Entonces este es el mito, ¿no? Pero claro, no me queda claro si lo que te decía, ¿no? Si esto es un proceso en el que poco a poco, si un alma de manera consistente va todo el rato decidiendo vivir una vida buena, cada una de esas vidas, si poco a poco se va purificando tanto A mí que suena ya que no sí, necesita de lo que he retornar. estudiado, pero no, Puede ser, no te puede puedo ser. decir. O sea, yo no lo tengo ahora muy presente, pero digo que a mí eso no me extrañaría de Platón, ¿sí? Porque al final para Platón el objetivo real del alma es volver al mundo de las ideas y quedarse ahí, no otra vez volver al cuerpo, ¿no? Ahí tenemos una idea del mundo pagano de existencia de dualidad, ya interesante para el resto del vídeo, de la dualidad de Sí. cuerpo y alma, y también el tema de cómo la muerte no es más que una forma de integrarse con lo supremo. Sí. Antes de ir a Aristóteles, que supongo que tendrás mucho que contar de Aristóteles, ¿te importa si también damos un pasito al neoplatonismo plotino y qué diferencia el neoplatonismo Vale, con yo respecto al platonismo? no me acuerdo del neoplatonismo en este tema. Pero lo que sí que te puedo comentar es que Platón, claro, Platón ahora ya sí que está en un momento en el que su planteamiento no es el único disponible, digamos, entre la gente educada, ¿no? Ajá. Entonces también había mucha gente en ese momento que decía, no, a ver, el alma se va a disolver, se disuelve y punto. Por tanto, Platón ya no se contenta con simplemente decir, bueno, esto es lo que yo creo que puede pasar, sino que intenta fundamentarlo de manera filosófica y da unos ciertos argumentos a favor de la inmortalidad del alma, ¿no? Ajá. Y esto lo da en un diálogo que se llama el Fedón. Entonces el Fedón, lo que es el Fedón es como una representación de la última conversación de Sócrates con sus discípulos. Y es antes de morir, antes de tomar la cicuta, ¿no? Y entonces como está todo el mundo triste, el personaje de Sócrates lo que hace es decir, vale, no estéis tristes porque realmente yo no me muero, se va a morir solamente mi cuerpo, ¿no? Mi yo verdadero, mi alma, va a seguir existiendo, ¿no? Y como no los ve muy convencidos, los intenta convencer con una serie de argumentos, ¿no? Entonces Platón ahí plantea como que son sus cuatro argumentos principales a favor de la inmortalidad del alma, aunque hay discusión de hasta qué punto Platón realmente se los tomaba en serio, porque por ejemplo hay alguno que es claramente falaz, ¿vale? Por ejemplo, el primero es un argumento por los procesos contrarios, dice, por la compensación de los procesos contrarios. Entonces, él dice, si nos fijamos en la naturaleza, aquellas cosas que tienen un contrario siempre se generan a partir de ese contrario. Lo caliente llega a ser caliente empezando por ser frío, ¿sí? Primero es frío, entonces va a ser caliente. Y luego vuelve a ser frío, pero partiendo de lo caliente, ¿no? Lo grande llega a ser grande partiendo de lo pequeño, ¿sí? Y lo pequeño llega a ser pequeño partiendo de lo grande, ¿no? Entonces como que él dice, hay una especie de compensación de los procesos contrarios, ¿no? Cada proceso contrario tiene su proceso contrario inverso en la naturaleza. Entonces dice, nosotros lo que vemos es que de lo vivo se genera lo muerto, ¿vale? Entonces lo contrario de lo vivo es lo muerto. Ergo, si vemos que hay este proceso contrario de ir de lo vivo a lo muerto, para mantener esta compensación de los procesos contrarios tiene que haber también el proceso inverso de lo muerto a lo vivo. Y por tanto, concluye el personaje de Sócrates, pues las almas van y vienen desde el mundo de los vivos al mundo de los muertos. Claro, el problema con este argumento
es que propiamente hablando lo contrario de lo vivo no es lo muerto, es lo inerte, ¿no? Entonces uno podría decir sí, lo vivo se genera a partir de lo inerte y cuando se muere lo vivo eso deja de ser algo vivo y pasa a ser algo inerte, pero no te permite hacer ese salto que está haciendo Platón en el diálogo de entonces las almas van desde el mundo de los vivos al mundo de los muertos y del mundo de los muertos al mundo de los vivos, ¿no? Y incluso dentro del mismo diálogo, como uno puede más o menos sospechar que Platón no estaba muy convencido de ese argumento, porque los otros personajes le ponen objeciones a Sócrates que realmente el mismo Platón en el diálogo no resuelve, sino que abandona ese argumento en busca de otros, ¿no? Diferentes. Entonces es interesante, bueno, plantearse si realmente Platón tenía un argumento como atado y bien atado a favor de la inmortalidad del alma o no, ¿no? Yo creo que a él lo que más le llamaba la atención es lo que hemos comentado de la afinidad entre el alma, ¿sí? O entre el intelecto humano y las ideas, ¿no? Yo creo que a él le sorprendía mucho esta capacidad del intelecto humano de llegar a aprender verdades que son abstractas, necesarias y eternas, ¿no? O sea que 2 más 2 es igual a 4, es verdad, existamos los seres humanos, no existamos, se destruya el mundo material, o sea, va a seguir siendo verdad, ¿no? Entonces, yo creo que a él le sorprendía mucho que el ser humano tuviera una capacidad en sí mismo para aprender este tipo de verdades como tan alejadas de lo material, y eso a él le hacía sospechar que entonces a lo mejor el ser humano puede trascender de alguna manera lo material también, ¿no? Va, y entonces llegamos a Aristóteles, ¿no? Que sería la otra gran figura de la antigüedad y con un marco filosófico bastante distinto, ¿no? De Sí, Platón. es muy distinto a Aristóteles de Platón, porque si en Platón tenemos un dualismo muy marcado entre el alma y el cuerpo, aunque Aristóteles mantiene ese lenguaje de alma y cuerpo, ese dualismo ya no está en Aristóteles, ¿vale? Porque lo que alma y cuerpo hacen es conformar una única sustancia, un único ser o un único organismo, ¿no? Entonces esto entra dentro de lo que se conoce como la teoría hilemórfica de Aristóteles. Aristóteles decía que todas las cosas naturales, todos los seres de la experiencia, están compuestos de 2 principios. Un principio material, que es la materia, y un principio esencial o formal, que es la forma, ¿vale? La materia es lo que hace que la cosa sea esta cosa en concreto en vez de cualquier otra, y la forma es lo que hace que esta cosa sea este tipo de cosa en vez de otro, ¿no? Por ejemplo, un gato, ¿no? Pues un gato es un tipo de cosa concreto que es un gato, ¿vale? Entonces, eso es la forma, la gatoidad del gato, ¿no? La esencia del gato. Pero es este gato concreto y no aquel otro gato concreto, porque esa forma, esa esencia está ligada a una materia concreta, ¿vale? Tú y yo somos los 2 seres humanos, ¿no? Compartimos esta forma de ser humano, pero tú tienes este cuerpo y yo tengo este otro cuerpazo. Siempre hago la misma broma. Vale, entonces la materia es lo que nos distingue como individuos, la forma es lo que nos unifica, ¿no? Y entonces esto que para Aristóteles es una estructura universal en todo el mundo natural, cuando llegamos al mundo de lo vivo, digamos que le da un nombre específico a la forma, la llama la psique. Ajá. Entonces la forma de lo vivo es la psique, que es la palabra de donde proviene psicología, ¿sí? Y que luego en latín se traduce como ánima, y de ahí sacamos nuestra palabra alma. Entonces para Aristóteles todos los seres vivos tienen alma, pero todos los seres vivos, quiero decir, hasta las plantas, o sea, las plantas tienen alma también, pero no en el sentido en el que a lo mejor lo estaba pensado Platón o en el que lo entenderíamos nosotros, como que mi hibiscus tiene un alma en el mismo sentido en el que lo podría tener yo, ¿no? Sino como que cada ser vivo tiene una esencia concreta, un principio concreto que es el que le da la vida, que es eso que llamamos alma o es la forma, ¿no? Entonces para Aristóteles, como forma y materia componen un único ser, ¿sí? Y la forma ya no es algo abstracto y subsistente que existe en otro mundo como en Platón, lo que sucede es que cuando el organismo muere, ¿sí? Cuando se separa forma de materia, lo que pasa es que la materia asume otra forma diferente, ¿no? Por ejemplo, cuando muere el gato, pues la materia que es el cuerpo del gato pierde la forma de la esencia del gato y gana la esencia de un cadáver, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la forma, ¿no? Porque Platón diría, vale, pero esa forma sigue existiendo, pero para Aristóteles
pensar que esa forma sigue existiendo no tiene mucho sentido para la inmensa mayoría de cosas naturales, ¿sí? Porque el objetivo de la forma en Aristóteles es simplemente actualizar la materia y convertir esa materia en un organismo concreto, ¿no? Entonces, cuando la materia pierde la forma sencillamente desaparece, ¿no? La forma del gato desaparece. Es como si tú te imaginas una vela de cera, ¿sí? Este es un ejemplo que creo que pone Aristóteles, ¿no? Va a tener una forma concreta que es cilíndrica, ¿no? Sí. Entonces, si yo prendo el fuego en la vela y eso se va deshaciendo y tal, esa forma cilíndrica no es que ahora subsista y sigue existiendo, sino que sencillamente ha desaparecido. La materia ha adoptado otra forma diferente, pero esa forma que tenía antes ya no está en ninguna parte, ¿no? Entonces, hay en Aristóteles una discusión, no se sabe muy bien. O sea, está claro que para Aristóteles lo que es el alma de las plantas y el alma de los animales no humanos no pervive a la muerte, pero hay discusión acerca de si Aristóteles pensaba que el alma humana pervivía a la muerte, ¿no? Porque hay algunos textos donde parece que él está dando a entender que hay un elemento del alma humana que trasciende al cuerpo, ¿sí? Y que por trascender al cuerpo no se corrompe con la muerte del cuerpo, ¿no? Y eso sería el intelecto, ¿no? La inteligencia, la capacidad. Y en ese sentido es muy platónico todavía Aristóteles, ¿vale? Había tres almas, ¿no? La sensitiva, Sí, exacto. Y la racional. O sea, para Aristóteles hay las tres almas, ¿no? La vegetativa, que es la que tendrían las plantas, la que se ocupa de funciones como la alimentación, el crecimiento, etc. La sensitiva, que es la que tendrían los animales, que se ocupa de las funciones del conocimiento sensible, que hace posible el conocimiento sensible. Y luego la intelectiva, que es la que poseeríamos los seres humanos, que es la que posee la razón, ¿sí? Es la que puede conocer conceptos abstractos y universales, ¿no? Y para Aristóteles da la sensación de que esa facultad concreta de conocer lo abstracto, lo universal, lo eterno, lo necesario, es algo que trasciende, digamos, el cuerpo, ¿vale? Que no hay ningún órgano del cuerpo que pueda realmente llevar a cabo esa función, ¿sí? Que pueda realmente, por ejemplo, almacenar un concepto, ¿sí? Esto es algo que luego filósofos contemporáneos también han intentado desarrollar como para argumentar que la capacidad intelectual es irreductible a la materia y es irreductible a los procesos cerebrales, ¿no? Porque el intelecto es capaz de captar un concepto que es perfecto, abstracto, universal, ¿no? Que no tiene ninguna extensión, porque el concepto de gato no tiene una extensión, como sí lo tienen los gatos, ¿no? Incluso conceptos que pueden ser simples, ¿no? Y que no son analizables en partes, pero en cambio no hay nada, digamos, material, ni siquiera si uno lo mira dentro del cerebro, no hay ningún proceso dentro del cerebro que pueda realmente almacenar o que pueda decirse que tiene como contenido algo que tenga esas características, ¿no? Que sea inextenso, que sea perfecto, que sea eterno de alguna manera, etcétera, ¿no? O incluso que sea necesario. Entonces, algunos filósofos contemporáneos de inspiración aristotélica lo que han intentado es desarrollar un poquito estas intuiciones que están en Aristóteles sin un desarrollo sistemático y decir, bueno, es que si uno se fija en el desajuste ontológico que podríamos llamar que hay entre lo conceptual, entre el concepto y lo material, ¿sí? Pues puede ver que de alguna manera nada que sea capaz de aprehender un concepto podría llegar a ser material, ¿no? Y bueno, pues de ahí eso te llevaría a la conclusión de que el intelecto en concreto como facultad psicológica nuestra no es intrínsecamente material y por tanto podría llegar a pervivir a la disolución del cuerpo, ¿no? Una discusión milenaria que además la interpretación de Aristóteles que veremos como ha dado muchas peleas a lo largo del mundo islámico, musulmán, luego Sí. medieval y hasta nuestros días, ¿no? Pero en definitiva, por resumir, creo que es una visión muy diferente a la de Platón, donde ya no hay un mundo de las ideas apartado y ese dualismo ontológico, sino que está más presente en el cuerpo, en el mundo, es una visión más empírica y más atraída a tierra, ¿no? Y entonces llega el cristianismo. ¿Qué aportes hace el cristianismo a esta cuestión sobre la muerte?
Sí, todo novedoso, porque ya hemos adelantado que el cristianismo va a tomar mucho de Platón principalmente. Sí, de o los sea, platónicos. no es tanto como que el cristianismo vea a Platón y diga, ah, esta idea que yo no tenía, yo no conocía de que el alma puede sobrevivir al cuerpo y tal, me gusta, la tomo de Platón, se la copio, sino que es más que, o sea, en el cristianismo proveniente de toda la tradición judía ya hay esta idea de que hay algo en el ser humano que está hecho a imagen y semejanza de Dios, que puede pervivir a la muerte, ¿no? Y entonces lo que hace el cristiano es reconocer en Platón un aliado, ¿sí? Dice, mira, este tío, completamente al margen de nuestras escrituras, está llegando a conclusiones que son similares a las que yo creo que Dios ha revelado en la tradición y en la escritura, etcétera, ¿no? Pues lo tomo como aliado y voy a utilizar las categorías platónicas para dialogar con el mundo, ¿sí? Y decirle, esto no es algo que esté diciendo yo, pobre cristiano tontito, esto es algo que decía uno de los sabios más importantes de la antigua Grecia, que es Platón, ¿no? Entonces lo toma como aliado. Obviamente no lo puede tomar tal cual porque el cristiano no va a aceptar la idea de la reencarnación, por ejemplo, que tiene Platón. Platón tiene la idea de que el alma preexiste a su encarnación en el mundo sensible, ¿no? Es decir, antes de tomar cuerpo, mi alma ya existía en el mundo de las ideas, ¿no? Y esto el cristiano tampoco lo acepta. El cristiano cree que el alma es creada por Dios, digamos, en unión con el cuerpo directamente, o sea, no existe antes, ¿no? Es que si me permites, Sí, sí. que creo que lo que copia más bien es el neoplatonismo, que no tengo muy claras diferencias, pero primero, no existe una posición de demiurgo, sino es más una emanación, Sí. y hay una jerarquía en la que está el uno bien, luego está el intelecto, las almas, y realmente Sí, el alma tiene esa fase de transición entre lo uno y el mundo sensible, y a través de esa emanación, entonces eso se parece más a lo cristiano, ¿no? no me acuerdo ahora cómo es exactamente la jerarquía en el neoplatonismo, pero sí que es verdad que hay un uno, ¿vale? Que es como el principio de lo absoluto. Ese uno emana, hay una primera emanación que creo que sí que es el intelecto. El intelecto hay otra emanación que es el alma del mundo, y del Está el alma del nous ese también por mundo... ahí, el El nous. nous es el intelecto. Y de ese alma del mundo surgen las almas individuales o algo así. Y luego la materia, el mundo de la materia, ¿no? Y que hay una degradación Sí, hay una degradación. según caemos en la jerarquía. Sí, sí. O sea, eso también lo ve el cristiano y dice, yo pienso algo similar, porque yo también creo en un principio absoluto, que es completamente trascendente, que es Dios, ¿no? Que es como ese uno neoplatónico. Lo que pasa es que el cristiano cree que Dios crea libremente el mundo y no que sea una emanación necesaria de la naturaleza de Dios, como sí parece que para el neoplatónico es una emanación necesaria Ajá. el intelecto del uno, ¿no? Y luego también esa idea de una escala, una degradación de los seres también le gusta mucho al cristiano, porque también lo ve y dice, sí, yo también reconozco algo similar, ¿no? En el sentido de que en lo más alto de la escala está Dios, ¿no? Luego estarían las inteligencias separadas, ¿no? Los ángeles, los demonios, etcétera. Luego, haciendo como una especie de enlace entre el mundo inmaterial y el mundo material estaría el ser humano, y luego el mundo material hasta la materia más básica e inconsciente y tal, ¿no? Sí. Una piedra. Exacto, como una piedra, por ejemplo. Y aquí ya tenemos una nueva visión de la muerte. Porque si Platón había, como decías, este Sí. tema de la transmutación del alma y la metempsicosis y la reencarnación, aquí ya no. O sea, ya el cristianismo llega y con dos ideas muy fuertes, ¿no? Una es la finitud del mundo material Sí. y la eternalidad del alma, en contraposición. Sí, de hecho, mira, esto nos va a servir para conectarlo otra vez con esas interpretaciones de Aristóteles que te decía, ¿no? Porque una de las interpretaciones, cuando en el siglo XIII llegan las obras completas de Aristóteles al mundo cristiano, llegan, digamos, como tamizadas por los intérpretes árabes, ¿no? Y una de las interpretaciones a las que parece que Aristóteles está abierto es a la idea de que con la muerte lo que sucede es como que el intelecto humano, por decirlo de alguna manera, se reintegra con una especie de intelecto separado divino, ¿sí? Que es común a todos los hombres, ¿no? Como que la propia individualidad del ser humano se pierde, ¿no? Y cada individuo vuelve como una gota en el océano, ¿no? Entonces, esa es otra visión alternativa de la muerte que el mundo cristiano rechaza, ¿sí? Por incompatible con la revelación, ¿no? Entonces, para el mundo cristiano,
es como irrenunciable la idea de que la propia individualidad persiste tras la muerte, ¿no? De que el alma tras la muerte mantiene esa individualidad que tenía en vida, ¿no? Que no se reintegra, no se unifica otra vez con el primer motor ni nada, sino que mantiene esa individualidad, ¿no? Lo que va a pasar, o digamos el toque distintivo que aporta el cristianismo, es algo muy importante porque, digamos, si tú ves, por ejemplo, volvamos a Platón, ¿no? Platón, ¿qué pensaba del cuerpo? Que el cuerpo es la cárcel del alma, que es algo de lo que hay que separarse, que es algo impuro, imperfecto, ¿no? Que hay que rechazar, etcétera, ¿vale? Y Aristóteles, en cambio, no tiene esa visión tan negativa del cuerpo que tiene Platón, o al menos Platón en algunos diálogos, porque también hay discusión de si Platón matiza esa visión y tal, pero bueno, da igual, para nosotros ahora no nos importa. Aristóteles matiza esa visión, no tiene esa visión tan negativa del cuerpo, pero da la impresión que sí que quiere mantener esa idea de que hay algo en el ser humano que sobrevive a la muerte, pero habiéndole dado tanta importancia al cuerpo y a la unión con el cuerpo, parece como que la vida post-mortem que le queda al alma aristotélica es como muy... es como muy pobre, ¿sí? Porque es un intelecto separado, pero no es un intelecto separado que pueda seguir operando como si hubiera estado, como si nada, porque prácticamente todas las operaciones normales del intelecto necesitan de la ayuda de la sensibilidad, ¿sí? Para poder tener los objetos con los que sobre los cuales pensar, ¿sí? Porque todo, o sea, para Aristóteles el intelecto es una tabula rasa, ¿no? Y todos los objetos sobre los que termina pensando le llegan a través de los sentidos. Entonces, en Aristóteles hay como esa paradoja de, vale, sí, muy bien, has conseguido sobrevivir a la muerte, pero eres un intelecto completamente separado de toda relación con lo material y con el cuerpo, y que por tanto no puede hacer nada. Es como una especie de medusa flotante que realmente, sí, a lo mejor tienes algunas ideas matemáticas, pero no puedes hacer mucho más, ¿no? Y de hecho, las pocas veces que Aristóteles habla como casi en un sentido metafórico de vida posterior a la muerte, parece como que le gusta esa idea mitológica, como que el alma separada del cuerpo es como una especie de sombra, ¿sí? Una sombra de lo que era, pues que poco a poco se va de alguna manera como reduciendo cada vez a menos, ¿no? Y el cristiano ve todo eso y dice, vale, me mola la idea que tiene más Aristóteles, ¿sí? Porque no quiero ser platónico en esa visión tan negativa de lo material, porque yo tengo un Dios que se ha hecho carne, ¿sí? Es decir, mi Dios no ha despreciado la materia, sino que se ha hecho material, ¿vale? Pero esa visión que tiene Aristóteles de la vida después de la muerte es como muy pobre, ¿no? Entonces el cristiano dice, claro, pero yo ¿qué tengo en mi religión? Tengo esta idea de una resurrección de los cuerpos, ¿sí? Entonces como que, y esto es algo que encuentras en Santo Tomás, por ejemplo, ¿no? Como que la visión del hombre que filosóficamente construyen con esas categorías aristotélicas es una visión que el ser humano está muy ligado al cuerpo, ¿sí? Una vida post-mortem solamente puede tener sentido a la luz de esa idea o esa promesa divina de que algún día recuperaremos los cuerpos, ¿no? Y es lo que dice Santo Tomás, que sí, por ejemplo, Santo Tomás dice, sí, con la filosofía uno puede llegar, como llegó Aristóteles, por ejemplo, a la idea de que el alma sobrevive a la muerte, pero el tipo de vida que le queda a ese alma separada del cuerpo es nada, ¿sí? No es algo valioso. Pero por la fe sabemos que Dios nos ha prometido que nos va a devolver el cuerpo, ¿no? De alguna manera. Entonces, para ellos veían en ese momento, o sea, en ese punto veían como su fe viniendo en ayuda de la razón, como para decirle, sí, ese es el camino, o sea, esa es la conclusión a la que tú estás llegando y aquí viene mi religión a complementar lo que tú estás diciendo con una verdad a la que no podrías acceder, ¿no?
Muy interesante, es verdad que hemos despachado ahí entre Aristóteles y el modernismo 1000 años Sí. y no quiero dejar la sensación a la gente de que se despachó así en 2 minutos. Primero, cuando hablas de los cristianos, hablas de la patrística, Claro, ¿no? sí. De ahí el pseudo de inicio, de Pagita, Orígenes, los padres del pensamiento, que realmente personas que dedicaron su vida a hacer encajar la filosofía antigua con una nueva forma de entender la revelación a través pues esto de la religión cristiana. Y por otro lado, más de 1000 años, has mencionado a Santo Tomás, pero también todo el mundo musulmán, 1000 años donde empiezan a debatirse todas estas cosas. Primero el neoplatonismo, luego llega Aristóteles, además llega Aristóteles a través de ciertos diálogos, Platón también ciertos diálogos, empiezan a hacerse análisis de ellos, llega al mundo musulmán traducido, que choca con el pensamiento musulmán. Ahí tenemos a Avicena, a Averroes, que además tiene una visión muy particular y que además son perseguidos dentro del mundo musulmán por sus ideas sobre la eternidad, etc, etc. Y todo eso llega también transfigurado al mundo medieval, y ahí tenemos millones de filósofos, Pedro Abelardo, luego Occam y todos estos más, y finalmente Santo Tomás, que acaban dándole forma hacia lo que estás diciendo, ¿no? Pero sí quería matizar que son más de 1000 años donde pasan muchas cosas, y donde esas muchas cosas son muchos filósofos muy importantes que dedican su vida a leerse todos los textos disponibles, a analizarlos minuciosamente, a intentar encajarlos dentro de una lógica. O sea, no dan la espalda a la lógica, sino que intentan que haya un cierto sentido, y ahí hay miles de debates sobre el papel de la inteligencia y la lógica dentro de la fe. O sea, 1000 pelas en las que no vamos a entrar, pero lo importante es que hay una visión sobre la muerte que llega al mundo moderno, después de una tradición muy larga de miles de años donde se dan muchas vueltas a esas cosas. Y así, si te parece, ya entramos en el mundo moderno, y en particular con los filósofos más que ya empezamos a considerar de la tradición occidental, ¿no? Pues el racionalismo, el empirismo, y todo esto va fraguando en nuestra sociedad, y supongo que todo lo que vemos y pensamos sobre la muerte tiene mucho de esto. Entonces, retomando, ¿qué es lo que nos llega del mundo antiguo y qué crean estos nuevos pensadores? Estaba leyendo hace poco a Leibniz y me encantó también su idea de la creación del ser humano, como que esas ideas que se enamoran de la tierra, quieren descender. O sea, volvemos a temas muy platónicos, pero actualizados con una mentalidad nueva, donde otros de los factores que hay es con el humanismo, ya empieza a valorarse la dignidad del ser humano. O sea, hay otro contexto, ideas viejas en otro contexto que dan lugar a cosas interesantes, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, lo que vamos a tener, por ejemplo, posterior al siglo XIII y tal, es cada vez más autores que quizás en este tema de la vida después de la muerte van a decir, bueno, eso es algo de la fe y no es de la razón, ¿no? O la razón realmente no puede decir nada sobre esto. Entonces volvemos un poquito también a esa idea de Sócrates de realmente no sabemos, pero bueno, la religión nos dice tal cosa y nosotros tenemos fe, etcétera, ¿no? Pero luego llegamos, por ejemplo, a Descartes, y Descartes, sus famosas 6 meditaciones metafísicas, las escribe un poco como por encargo, porque ahora no me acuerdo muy bien cómo era, pero había habido como una especie de llamado al filósofo cristiano a que escribiera sobre la demostración acerca de la existencia de Dios y de la inmortalidad del alma, ¿no? Y de hecho, si no me equivoco, el subtítulo de las meditaciones, de 6 meditaciones metafísicas, pues para la demostración de que Dios existe y de que el alma sobrevive a la muerte y tal, ¿no? Como esos son los 2 objetivos que tiene Descartes en la escritura de esas meditaciones, ¿no? Y Descartes lo que va a hacer es recuperar un poco ese dualismo tan exacerbado que veíamos en Platón, ¿sí? Porque él se inscribe dentro de una especie de revolución filosófica en la que cambiamos un poco nuestra visión de la naturaleza. La naturaleza hasta ese momento la habíamos entendido según categorías aristotélicas, ¿no? Pues los conceptos que yo te explicaba antes de materia, forma, sí, etcétera, pues era lo que se utilizaba el escolástico para entender el mundo natural, ¿no? Entonces llega Galileo, llega Descartes y dicen, vale, toda esa filosofía está muy bien, pero no nos sirve para la ciencia que nosotros queremos desarrollar, porque queremos desarrollar una ciencia que pueda, digamos, penetrar con lo matemático, con la matemática, ¿no? En absolutamente todo, ¿no? Entonces se desarrolla una imagen de la naturaleza en la que la naturaleza va a estar, el mundo natural va a estar reducido a sus aspectos cuantificables, ¿sí? Y eso, por ejemplo, es lo que ves en Descartes, cuando Descartes te dice
la esencia de la materia es extensión, ¿sí? Entonces, Descartes nos ha reducido el mundo material a un mundo de pura extensión, caracterizado exclusivamente por sus propiedades cuantitativas, ¿vale? Cualquier propiedad cualitativa como el color, el olor, el sabor, etcétera, va a estar, se va a llevar a la mente, ¿vale? Va a ser algo mental. Entonces, él va a decir, vale, pues el mundo material es pura extensión, y en cambio el yo, la esencia del yo, es pensamiento. Yo soy una res cogitans, una cosa que piensa, ¿vale? Por lo tanto, si yo soy una cosa que piensa, si mi esencia es exclusivamente pensar, y el cuerpo, en cambio, es algo material, es algo cuya esencia es ser exclusivamente extenso, entonces se genera otra vez ese dualismo platónico en el que yo ya no soy mi cuerpo, sino que yo tengo un cuerpo, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, aquí uno de los argumentos principales que Descartes utiliza es la idea de que yo puedo concebir mi propia existencia sin la existencia de mi cuerpo, ¿vale? Por ejemplo, es concebible que exista un genio maligno que te esté engañando y te esté haciendo creer que tienes un cuerpo, ¿vale? Muy Matrix. Muy Matrix, efectivamente. Es concebible que estés en Matrix, es concebible que estemos en una simulación, pero lo que no es concebible es que yo pensando no exista, ¿sí? O sea, el famoso cogito ergo sum, la duda metódica. Si pienso, existo, ¿vale? O sea, es imposible. O sea, mi propia existencia es una verdad absolutamente indudable. Pero la existencia de mi cuerpo no. Yo puedo dudar de la existencia de mi cuerpo, ¿no? Entonces dice Descartes, si es concebible que yo exista, pero no exista mi cuerpo, ¿vale? Pues entonces eso quiere decir que yo no soy mi cuerpo, porque hay algo que es verdad de mí que no puede ser verdad de mi cuerpo. A saber, es verdad de mí que puedo existir sin mi cuerpo, pero no es verdad de mi cuerpo que mi cuerpo puede existir sin mi cuerpo, ¿vale? Pues mi cuerpo es idéntico con mi cuerpo. Por tanto, dice Descartes, pues se ha roto esa identidad entre yo y cuerpo, y yo no soy mi cuerpo, y en la medida en que yo no soy mi cuerpo y mi esencia consiste solamente en pensar, etcétera, etcétera, pues la muerte de mi cuerpo no tiene por qué alcanzar a mi propio yo, ¿sabes? Y una cosa muy interesante de Descartes, y yo creo que es interesante mencionarlo, es el hecho de que somos muy cartesianos, ¿no? Que al final es como el padre de la filosofía moderna y que va a tener un impacto brutal en la filosofía occidental. Entonces ya empezamos a ver cosas que decimos, coño, es que es así como a mí me sale natural pensar. Y ese a mí me sale natural pensar es porque estamos contagiados de todo una especie de, como vimos, un paradigma, ¿no? Muy cartesiano, porque al final Descartes es coetáneo por ahí de Newton y conjuntamente crean este mundo científico materialista basado también en la nueva realidad científica, una nueva forma de entender el mundo de la que somos herederos directos. O sea, ya empiezan a surgir ideas que dices tú, es que esto es lo que me cuentan en el colegio y esto es de lo que yo veo cuando salgo a la calle, ¿no? Sí. Entonces, introduce este dualismo tan fuerte Descartes, ¿y qué pasa después? ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, lo que hay entonces es un batiburrillo de autores, de movimientos y tal, pero básicamente lo puedes reducir a lo que es el racionalismo, que es los que van a seguir un poco la estela de Descartes, y lo que es el empirismo, que son los que van a seguir otra estela distinta, que es la idea de que no, la base del conocimiento está en lo empírico, en los sentidos, ¿vale? Y estos autores... Locke, Hume, Berkeley, los ingleses, ¿no? Locke, Berkeley y Hume, ¿vale? De estos tres, Locke mantiene la idea de que el alma es inmortal, aunque ahora mismo no me acuerdo exactamente cómo lo razona. Berkeley, para Berkeley la materia no existe, que es muy curioso que lo diga un empirista, ¿no? Sí. Pero es curioso, pero tiene su sentido, porque la materia nunca la vemos. O sea, si tú me has definido la materia como algo que es pura extensión, sin cualidades sensibles, sin propiedades cualitativas, eso nunca entra en mi experiencia, ¿sí? Porque yo lo que veo todo el rato son cosas que tienen un color, que tienen un sabor, que tienen un tacto, que suenan, etcétera, ¿no? Esa materia del materialismo completamente desprovista de cualidades sensibles
no aparece mi experiencia en ninguna parte, es una abstracción, ¿sí?, del intelecto, ¿no? Entonces, pero dice Berkeley, pues si es una abstracción y yo soy un empirista, ¿sí?, solamente puedo creer en lo que veo, toco, etcétera, pues no voy a dar ese paso a esa abstracción, me voy a quedar simplemente con el mundo de la experiencia y ya está, ¿no? Pero bueno, Berkeley es como muy, muy extraño. Sí, me encanta la anécdota que alguien discutiendo con Berkeley le dio una patada a la piedra y dice, yo te refuto así. Yo te refuto así, dando una patada a la piedra, sí, efectivamente. Luego es muy divertido esa anécdota. Creo que en Oxford hay una casa donde hay una placa en la que pone George Berkeley was perceived to be here. ¿Sabes? Porque lo que decía era que vamos a garantizar que esto... ser es ser percibido, ¿no? Entonces dice la placa, a George Berkeley se lo percibió en este lugar. Chiste de nerd, efectivamente. Y luego está Hume, que es como el que lleva al extremo este empirismo, y Hume sí que es un escéptico como de pura cepa, entonces él, de hecho creo que él tiene un texto donde trata el tema de la inmortalidad. Y bueno, Hume, por su circunstancia histórica, social y tal, no es abiertamente, no niega abiertamente la inmortalidad del alma, pero sí que básicamente le pone tantos problemas que puedes intuir que él realmente no creía que el alma realmente fuera inmortal, ¿no? Y de hecho hay alguna anécdota de si en el lecho de muerte le preguntaron si él creía que iba a sobrevivir a la muerte y tal. Y él como que dice algo así como estaría bien y es probable, pero es la misma probabilidad que... Y decía algo como que absolutamente negligible, ¿no? Y entonces, bueno, básicamente el razonamiento de Hume, que también sería un razonamiento muy moderno, muy contemporáneo, es, bueno, primero que realmente no podemos tener un conocimiento de esa alma cartesiana porque nunca la hemos visto ni nada, ¿no? Pero luego que si uno ve las correlaciones entre estados mentales y estados corporales, ¿no?, dice Hume, pues como que lo más claro o lo más evidente es que la mente depende por entero del cuerpo y por tanto con la muerte del cuerpo desaparecerá la mente, dice también Hume, ¿no? Si te parece en este punto, no sé si quieres comentar algo más, pero en este punto está pasando algo muy interesante en esos años, que es que nació Copérnico, nació Galileo, nació Kepler, llegó Newton y crearon también un nuevo paradigma en cuanto a que crearon también una nueva forma de entender el mundo, no solamente ciencia. O sea, una de las cosas muy interesantes de la revolución científica, yo la revolución científica la estoy estudiando en filosofía, y es muy interesante porque no solamente es un conjunto de ecuaciones para resolver cosas, sino que lleva implícito una forma nueva de entender el mundo. De hecho, mencionaba antes hasta qué punto Descartes se apoya también, es un amante, ¿no?, fascinado por toda la revolución newtoniana y quiere hacer una especie de revolución similar en la filosofía. Luego viene también Francis Bacon, o sea, hacen de la mentalidad científica una nueva filosofía que se tiene que también de alguna forma contrastar con los nuevos pensamientos o los pensamientos tradicionales, ¿no? O sea, creo que el reto, y este es el reto que te doy yo en este momento, es estas ideas que hemos mencionado, principalmente la cristiana, se tienen que enfrentar a la nueva evidencia científica. Entonces, con esta evidencia científica, como el pensamiento antiguo y el pensamiento filosófico cristiano se tienen que adaptar a este conocimiento que es difícil, o sea, que es irrefutable, ¿no? Porque la verdad científica, pues, la demostrada, pues no es fácil darle la vuelta. Entonces la cuestión es, ¿qué dice la ciencia sobre la muerte? ¿Y qué dice la ciencia sobre el alma? Pues actualmente está la situación en la que los estudios neurocientíficos, no soy experto en neurociencia, pero he leído bastante, han intentado encontrar un apoyo científico a esto que llamamos alma, o a una zona del cerebro donde pudiéramos identificar funciones relativas al alma, y no se ha encontrado nada. O sea, realmente ha ido a localizar el yo dentro del cerebro, no se encuentra el yo, no hay funciones relacionadas al yo. Es más, parece que el yo es una especie de ficción o un ente que surge a partir de la materialidad, pero totalmente ilusorio, y por lo tanto surge la cuestión de
la ciencia ha intentado encontrar nuevas fuerzas, nuevos mecanismos, nuevas partículas, y en especial ha intentado encontrar una figura asociada al alma tal que podamos justificar este dualismo. En particular ha buscado quizás una interacción entre lo material y lo inmaterial, o una energía que no se podía cuantificar, o algo que dé pie a pensar que existe algo más allá de lo material. Y la realidad es que no. De manera que el materialista más acérrimo cree que todo lo que surge es producto de la interacción de las partículas, y los procesos mentales, pensamientos, ideas, incluso conciencia, o más en particular lo que llamamos alma, no es más que una ilusión causada por, principalmente los materialistas se aferran a la emergencia, que es a través de estos componentes simples, que entre ellos no existen cosas como la conciencia o el alma, empiezan a generar cosas que nos hacen dar la sensación de yo, pero que el yo no existe, y que es una construcción ilusoria de la interacción de muchas partículas que nos da pues, esa sensación necesaria biológicamente para poder sobrevivir, y que por lo tanto no es más que una construcción creada a partir de la adaptación, porque era algo útil para los seres. Y aquí viene la cuestión: ¿cómo se ha adaptado y cómo ha variado la tradición filosófica a la luz de esta revolución científica, que empezó con el universo, las estrellas, la astronomía, y poco a poco fue introduciéndose en los diferentes aspectos humanos, hasta que la ciencia ya es capaz de estudiar ya hay un montón de experimentos de resonancias magnéticas que son capaces de entender mejor cómo funciona el cerebro. Entonces, en estos 300 años que ha habido desde la aparición de Descartes hasta hoy, ¿cómo ha ido evolucionando eso y cuál es el estado actual del pensamiento acerca de la muerte con respecto a la ciencia? Joder. La pregunta es típico cuando das una conferencia de una hora y dices, ¿hay alguna pregunta? Y levanta el típico la mano. Yo tengo una pregunta. Y empieza a hablar y todo el mundo... Hay un run run. Que la pregunta no es pregunta, es un comentario. Exacto. Porque ni siquiera preguntan nada. Ese he sido yo. Deja ir un poco por partes, ¿no? Porque, por ejemplo, yo discutiría que muchas de las cosas que tú has dicho sean realmente un resultado científico, ¿sí? Vale. Sean algo que ha demostrado la ciencia. Yo creo que son más bien una lectura materialista de ciertos resultados científicos, ¿no? Por ejemplo, el tema de que el yo es una ilusión, a mí eso me parece completamente absurdo. O sea, yo creo que el yo es mucho más básico, o sea, la existencia del yo es mucho más básica que cualquier cosa que pueda descubrir la ciencia, porque al final el científico va a descubrir una serie de cosas y lo que va a estar diciendo es que yo he descubierto estas cosas y yo estoy sacando estas conclusiones a partir de estas pruebas, ¿no? Entonces, creo que es mucho más básica la existencia de algo como el yo que no cualquier cosa que uno pueda utilizar para concluir que el yo es una ilusión y que no existe, ¿no? Pero es una hipótesis, ¿no? ¿El qué? Que el yo existe. Existe la hipótesis de el yo como una emergencia y por tanto una especie de ilusión. Pero una cosa es que el yo emerja mágicamente de cierta cosa, pero eso es compatible con decir que el yo existe, ¿sí? Ajá. O sea, solo que tiene una existencia derivada, ¿vale? Eso. Podríamos decir, diríamos que tiene una existencia derivada, ¿no? Pero existiría, Ajá. ¿sabes? Y luego lo que comentas, o sea, me sirve para hablar de una conferencia que dio un filósofo que se llama William James. William James, no me acuerdo de qué momento es, pero da una conferencia que se titula Immortality, ¿vale? O sea, específicamente sobre el tema de la inmortalidad. Y justamente él se pregunta lo mismo que me estabas preguntando tú a mí, en plan, ¿es posible todavía hoy, en la edad de la ciencia, en la edad de la neurociencia, mantener alguna de estas tesis antiguas sobre la posibilidad de supervivencia a la propia muerte, ¿no? Y él decía, parece que si uno atiende al discurso común, ¿vale? Vamos a llamarlo científico, aunque yo lo voy a poner entre comillas porque mi punto es que no es realmente el discurso científico, sino que es un discurso materialista sobre la ciencia. Ajá. Si atendemos a ese discurso materialista sobre la ciencia que se quiere hacer pasar por científico, la respuesta es no, ya no hay opción. Pero sí, porque dices que se quiere hacer pasar por científico. Porque es un discurso filosófico. Ah, vale. Es un discurso filosófico. Pero es coherente con la ciencia. Es coherente con la ciencia, pero el punto es que también es coherente con la ciencia un discurso no materialista, ¿sabes? Es lo que va a decir William James, ¿no? Ya.
Entonces te intento explicar a ver qué te parece, ¿no? O sea, si atendemos al discurso materialista, el materialista te va a decir que no, ya no es posible porque hemos demostrado que la mente, por ejemplo, depende del cerebro y ya está. Entonces, si la mente depende del cerebro, eso significa que el cerebro produce la mente, Sí. y si el cerebro produce la mente, muerto el cerebro, Muerta. la mente y ya Sí. está, ¿no? Entonces yo aquí diría dos cosas. Primero, una nota histórica, que es que yo creo que el tipo de dependencias que la neurociencia ha descubierto entre el cerebro y la mente son novedosas, muy sorprendentes y tal, pero realmente no son de un tipo distinto de las dependencias que el hombre antiguo ya conocía que existían entre el cuerpo y la mente más en general, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces me dicen, no, pero es que si tú te tomas anestesia, eso produce algo en tu cerebro y produce la inconsciencia. Ya, pero el hombre antiguo sabía de sobras que si introduces ciertas sustancias en tu cuerpo, eso hace cosas raras en tu mente, ¿sí? Eso te puede hacer que te duermas, ¿no? Que te emborraches, que te vuelvas así piripi, etcétera, ¿no? O sea, el hombre antiguo ya sabía que había muchas conexiones de dependencia entre estados corporales y estados mentales, y aún así no sacaba ese tipo de conclusiones. ¿Por qué? Porque creo que estaba mirando esos datos con otras lentes filosóficas, ¿vale? Ajá. Y de hecho, incluso la centralidad del cerebro es algo que a lo mejor, que por ejemplo un autor del siglo II, que es Galeno, Sí. Galeno ya descubrió muchas de estas cosas, o sea, ya descubrió que muchas de estas, o sea, ya descubrió que había esa relación de dependencia entre lo mental y ese órgano específico que es el cerebro, ¿no? Ya descubrió que había alguna de esas cosas, que algo había ahí, ¿no? Y aún así, y Galeno fue un autor muy estudiado en las universidades medievales, porque sus libros eran como libros de texto de esas materias, ¿no? Y aún así no les llevaba a esa conclusión. Entonces yo lo que estoy intentando decir es que creo que no les llevaba a esa conclusión porque la filosofía que ellos tenían era diferente y les permitía leer los datos de una manera distinta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice William James? Él dice, sí, nosotros todos aceptamos que hay una dependencia, una relación de dependencia entre lo que es el cerebro y lo que es la mente, ¿vale? Pero el error del materialista, dice James, es pensar que la única relación de dependencia posible es lo que él le llama una relación productiva, ¿vale? De que el cerebro produce la mente, ¿vale? Pero en la naturaleza ya constatamos que existen muchas relaciones de dependencia que no son productivas, sino que son a lo mejor permisivas, le dice, o transformativas. Por ejemplo, un ejemplo que él pone, ¿no? Si tú tienes un prisma, ¿vale? Y del prisma sale un haz de luz azul, ¿vale? Tú sabes que si tú haces ciertas cosas con el prisma vas a afectar al haz de luz que sale e incluso puedes hacer que ya no salga el haz de luz. Pero eso no significa que el prisma esté produciendo desde cero por entero el haz de luz, sino que el prisma lo que hace es algo que ya existe, que es la luz, lo transforma y lo hace que se manifieste de una manera diferente, ¿no? Otro ejemplo que él ponía, el órgano. El órgano, cuando tú tocas el órgano, está el órgano y está la caja de aire, ¿vale? Uh-huh. Entonces nosotros sabemos que tocando ciertas teclas, pues salen ciertos sonidos del órgano, ¿vale? Pero de ahí no puedes sacar la conclusión de que el órgano crea de cero el sonido, ¿sí? Porque sabemos que no es eso lo que está pasando, sino que lo que está pasando es que el órgano lo que hace es transformar algo que ya existe en un cierto estado, lo transforma a un estado diferente, ¿no? Entonces lo que él dice es, sí, lo que hemos demostrado es que hay una relación de dependencia entre cerebro y mente, pero el materialista lo que hace es saltar a la conclusión de que esa relación de dependencia es productiva cuando realmente los datos son perfectamente compatibles con que sea permisiva y que el cerebro, en lugar de producir la conciencia, sea algo más similar, decía, a una especie de transistor o a una radio, ¿vale? O sea, la radio también, si un aborigen descubriera una radio, ¿sí? Y dice, ostras, tocando estos botones salen estos sonidos, cortando este cable ya no suena nada, no sé qué. Esta es una caja mágica que produce las canciones, ¿no? Pues sería una conclusión errónea porque le falta el marco conceptual para entender que eso no es que lo que está haciendo la radio no es una acción productiva, sino que es una acción transformativa, ¿vale? Transforma algo que ya existe en un cierto estado, lo transforma a otro estado diferente, ¿no? Entonces William James lo que decía es,
todos los datos que tenemos son compatibles con que el cerebro esté haciendo eso en lugar de lo que dice el materialista, que esté sirviendo como de transistor y transformando unos estados de conciencia que se encuentran de una cierta manera a otros estados de conciencia diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que el punto de James no es tanto decir, y eso es lo que realmente ocurre. El punto de James es decir, eso podría ser lo que ocurre. Sí, otra hipótesis. Es otra hipótesis, y realmente no sabemos, ¿sí? Volvemos otra vez con Sócrates, ¿no? Realmente no sabemos o no podemos saber con seguridad cuál de las dos es, ¿sabes? Y luego... De las dos, de las miles. De las dos. Hemos hecho un capítulo... Reduciendo a dos, efectivamente. Pero él, como está respondiendo al materialista, el materialista es, no, esta es la única posible. Y él lo que dice es, no, mira, aquí hay otra que es igual de consistente con los mismos datos empíricos y no la has descartado, ¿sabes? Obviamente podríamos hacer mil más, porque es que James dice, es que también pensemos en una teoría de la conciencia que es el idealismo. Lo hablamos en el episodio sobre la conciencia, ¿no? El idealismo lo que te está diciendo es que todo el mundo es mental, ¿sí? La naturaleza es una gran mente y nosotros somos como sujetos disociados de esa mente universal o de esa conciencia universal, ¿no? Si eso es así, la muerte del cerebro no tiene por qué significar la desaparición de la conciencia. Puede significar la reintegración de nuestra conciencia particular en la conciencia universal, ¿sabes? Porque al final, en esa filosofía, el cerebro no es lo que produce la conciencia, ¿sí? El cerebro es la imagen que la mente particular tiene como desde fuera. Entonces, la idea de William James es, ojo con asumir que la única interpretación posible de la ciencia es la materialista, porque existen muchas otras filosofías perfectamente respetables y que pueden acomodar los mismos datos, ¿no? Sí, y eso es un poco... No me gustaría repetir el proceso de discusión que tuvimos en el capítulo de la conciencia, que funcionó muy bien, que gustó mucho, y que lo tienen disponible por si quieren dar un salto de este después a escuchar el otro, porque así le dedicamos 2 horas precisamente a esto, a ver cómo el estado actual de la ciencia abre un abanico de posibilidades con respecto al alma en particular, no a la mente, esa cuestión de dualidad mente-cuerpo, o cuál es el sentido último de la conciencia y de la realidad, que podríamos, o sea, que está muy relacionado con la muerte, ¿no? Porque al final, en función de cuál sea tu visión acerca de qué es la conciencia, pues te podrás entender de forma diferente qué es la vida y qué es la muerte. Entonces, ¿cómo resumirías, antes de pasar a un aspecto más científico? Sí me gustaría darte alternativas muy extremas de qué es la muerte, tomando visiones muy escépticas de la realidad a través de la ciencia. La ciencia tiene algo, y es que se puede jugar muy bien con diferentes posibilidades sin que te quemen en la hoguera. Porque es verdad, es verdad que puedo sacar teorías muy exóticas y muy extrañas, como el cerebro de Boltzmann, y nadie se va a molestar, ¿sabes? Mañana nadie me va a cancelar por decir las disparatadas que puedo decir. Entonces, después me explayo yo con un par de teorías muy curiosas que darían a entender diferentes conceptos acerca de la muerte. Adelante. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí, un poquito actualizar la cuestión de la eternidad, la vida y la muerte. Vale. Antes de pasar a un terreno más científico, en la que te contaré yo un poco qué es la muerte, Vale. y alguna locura más. Vale. A ver, yo creo que desde el punto de vista filosófico sí que hay, digamos, argumentos interesantes como que apuntan en la dirección de que algo en el ser humano es especial, ¿sí? Y algo en el ser humano es posible que pueda subsistir a la muerte del cuerpo, ¿no? Es un poco, hay algunos que son un poco complicados, pero y no me quiero expandir para que si quieres otro día hacemos, ¿no? Pero algunos de los que hemos dicho, o sea, yo creo que a mí lo que más me sorprende es que el ser humano sea capaz, pues eso, de acceder a verdades, ¿sí? Abstractas, eternas, universales, etcétera, que realmente no parece que se puedan equiparar con lo material o que se puedan identificar con lo material, ¿no? Porque, o sea, es como mío sorprendente que yo, siendo un objeto puramente material, pueda llegar como a contener
o a aprender una verdad que es completamente universal, abstracta, eterna, innecesaria, ¿no? Entonces yo iría por esa línea y lo que diría es que, bueno, pues como mínimo desde el punto de vista filosófico, yo creo que es una cuestión que está abierta, porque a veces me parece como que se ve dogmáticamente como algo cerrado, pero se ve dogmáticamente como algo cerrado porque uno está asumiendo de entrada un materialismo dogmático, ¿sí? Que no está abierto a ninguna otra alternativa y que se cree que él mismo ha sido demostrado científicamente cuando no es verdad. ¿Sí? Vale, entonces nos quedamos con esas en principio dos opciones, ¿no? El materialismo científico, que es una opción y que Sí, tiene bueno. muchos adeptos. Perdón, es que a mí me hace gracia... Yo me considero un materialista, ¿vale? Pero a mí me hace gracia la expresión materialismo científico. O sea, ¿qué quiere decir materialismo científico? Es como... no sé, es como ponerle un... O sea, el materialismo es una filosofía. No es científico ni no científico, es una filosofía. Te acepto la crítica. Y te quería preguntar, también, no sé si aquí me vas a poder completar con otras tradiciones filosóficas. Otras tradiciones filosóficas. Bueno, o sea, quizás la otra grandísima tradición filosófica la hemos mencionado ahora un poquito con el tema del idealismo, pero es esa idea de que la conciencia es un fenómeno mucho más universal y permanente que lo que nosotros, digamos, nos pensamos de manera ordinaria, como que la conciencia es solamente algo que tenemos nosotros y ya está. Pertenecería más al budismo, Sí, sería una idea más... al sí. Tao, Sí. todo esto. ¿Y hinduismo? ¿Alguna idea? No sé, yo creo que va por ahí también. No sé, Nirvana y no estas soy cosas, muy ¿no? experto, pero creo que está muy relacionado con esas filosofías más de corte idealista, Ajá. de que no es que el mundo material produzca la conciencia, es que el mundo material está en la conciencia, ¿sabes? Es la conciencia la que abarca todo el mundo. Va, pues desde el punto de vista de la ciencia sí quería mencionarte un par de cosas. La primera, acerca de la muerte, es una cosa muy curiosa, y es que la muerte es algo reciente, en el sentido en que a lo largo de toda la historia de la vida en la Tierra es un fenómeno que nace a partir de la diferencia sexual, que como digo, dentro de la historia de la vida es un invento, el sexo es un invento reciente. Y aunque se suele decir... ¿Quién se lo inventó para ver las gracias, no? Oye, qué buena idea que tuviste. Premio Nobel. El premio Nobel del sexo. Joder, pues con los problemas que trae, tío. También es verdad. También es verdad. Ya te digo, qué feliz sería yo. Bueno. Sí, decía que normalmente se suele pensar que lo contrario o el opuesto de la muerte es la vida, y realmente la cara opuesta a la muerte es el sexo. Realmente es curioso como antes de que existiera la diferenciación sexual, y aquí no soy un experto, soy un humilde físico, me parece un oxímoron muy... No eres un experto en sexo. Siento decepcionarte, pero lo mío son las particulaciones. Sí, pues decía que el sexo surge como una estrategia muy interesante para generar una mayor diversidad. Es verdad que con el intercambio genético que se produce en la reproducción se genera una diversidad que es muy buena para generar una flexibilidad ante cambios del entorno, lo que genera unas facilidades de adaptación muy grandes, lo que ha permitido que los seres sexuados se extiendan a lo largo del planeta como una muy interesante estrategia para la supervivencia. Cuando dos seres se juntan para generar otro ser, está habiendo un intercambio genético que favorece la diversidad. Frente a esto está la reproducción sexual, que lo que genera es muchos seres a partir de uno mismo, pero como no hay intercambio genético, realmente son copias idénticas o casi idénticas con pequeñas mutaciones, lo que hace que los procesos de diversidad sean mucho más lentos. Si tienes un ser que se va reproduciendo con una misma estructura, va a ser que después de 1000 generaciones lo que tengamos es un ser muy parecido al inicial. Es decir, apenas ha habido variación, y hace que este tipo de estrategias sean muy poco flexibles ante los cambios del entorno. Mientras que la otra estrategia es tomar diferente estructura genética con otra, mezclarlas, entonces cada ser es un nuevo experimento, lo que hace es que se pueda generar una mayor diversidad. Ahí están todos los ejemplos darwinistas de
de cómo se adaptan, por ejemplo, los conejos en un cambio que hay en el entorno, de repente se genera una glaciación, se vuelve el entorno blanco, como una pequeña mutación en un conejo de repente hace que su pelaje sea blanco, lo que favorece su capacidad de supervivencia, que hace que eso rápidamente se integre en toda la comunidad. Vemos como en una pequeña interacción, en muy pocas generaciones se consigue una adaptación muy grande de toda la comunidad gracias a que hay esa mezcla genética que propicia el sexo. Entonces el sexo tiene un objetivo de la mezcla genética, lo que hace que una vez se ha producido la mezcla genética, el individuo ya pierda poder. O sea, el sujeto, que es el que está donando sus genes, se dice que el motor más fuerte de la existencia de los seres sexuados no es la supervivencia del individuo, sino la reproducción, que ante reproducción y supervivencia se suele como motor, a veces es más fuerte la supervivencia. Y en este sentido la reproducción, y en este sentido está muy fuerte porque una vez el individuo se ha reproducido o ha entrado en su entorno de reproducción, puede que no se reproduzca como yo, pero ya ha pasado su edad de reproducción, pierde valor biológico. Y esto tiene dos factores muy importantes aquí. El primero es que esto hace que la muerte sea un mecanismo muy interesante, porque un ser que ya ha pasado su fase de reproducción empieza a ser un estorbo en la comunidad, porque ya no tiene ese valor que aportar al principal valor que es la reproducción. Entonces pasa la fase de madurez sexual, ese ser de alguna forma ya pierde su valor intrínseco biológico y la muerte surge como un mecanismo de extinción de ese individuo. Mientras que en la fase previa a esta diferenciación sexual, un individuo empieza a multiplicarse por mitosis, meiosis, esas cosas, es el mismo ser realmente, es inmortal. O sea, la muerte como tal no existe, es algo propio de los seres sexuados que surge con esta separación de sexos como estrategia interesante para esta diversidad. Entonces la muerte surge como un factor muy interesante, y aquí me gustaría también preguntarte hasta qué punto, cómo está actualmente el tema de la inmortalidad con respecto a seres no humanos. Y ahora que sabemos que el ser humano es una evolución, si la inmortalidad del alma es solo para seres humanos, ¿qué pasa con todas esas graduaciones que hubo de homínidos hasta el ser humano? Pero antes de mencionarte una última cuestión, eso también es muy interesante, el hecho de que como el culmen de la existencia es la reproducción para pasar a esos genes, esto hace que uno, como he dicho antes, la muerte parece como un proceso lógico, es necesario que el ser muera porque ha perdido su valor intrínseco, pero también que nuestro envejecimiento empieza a ser también muy peculiar, porque las enfermedades antes de la fase de reproducción son de alguna forma cortadas o disminuidas o son desfavorecidas por el darwinismo necesario en cualquier sociedad, ¿no? Es decir, si hay una enfermedad que afecta mucho a un individuo antes de su fase de reproducción, es muy posible que ese ser no pase sus genes y por lo tanto esas enfermedades se controlen. ¿Qué pasa con todas las enfermedades seniles? Es decir, las que surgen más allá de la fase de reproducción, que el filtro adaptativo, el filtro darwinista está anterior a esas enfermedades y por lo tanto todas las enfermedades relacionadas con el envejecimiento no se reducen por adaptación. ¿Me estoy explicando? Sí. Lo que hace que no solamente la muerte sea algo necesario causado por la sexualidad, sino que las enfermedades posteriores relativas al envejecimiento también no tengan este filtro que tendrían en la fase anterior a la sexualidad. Entonces vamos con esta primera pregunta y luego te cuento algo más sobre la física de la muerte y por qué... La física de la muerte. La física de la muerte es un aspecto muy interesante. Hice un vídeo hace poco, que yo creo fue muy interesante, de la relación entre el tiempo y la vida y cómo la muerte es un proceso de cambio, pero el cambio es necesario, o sea, no existe tiempo sin cambio, no existe vida sin cambio, no existe vida sin tiempo, o sea, vida, tiempo y cambio están tan intrincados que en el universo no se puede imaginar
tal y como está la física actual, dentro de nuestro universo, un sistema tipo vida sin que haya una degradación hacia la muerte. Pero bueno, adelante. ¿Cuál es la pregunta? Con esta forma de entender la vida, que va por un proceso, como te digo, de evolución de los seres hacia una muerte que surge como un punto importante dentro de la evolución de la vida en la Tierra. Sabemos que el sexo surge en un momento. El sexo hace que surja la muerte. La muerte hace que el ser humano empiece a plantearse sobre una preexistencia del alma. Ahora sabemos que el sexo es una especie de invento histórico de la vida. ¿Hasta qué punto el alma está relacionado también con esos procesos de vida? Y si alma pueden tener otros seres que no sean humanos. ¿Y cómo surgiría entonces el alma? Si el sexo surge por un proceso de graduación de la evolución, un proceso dentro de un continuo en la evolución, ¿cómo surge también el alma en ese mismo proceso? A ver. La jodida la pregunta. Sí. O sea, si, por ejemplo, vamos a recuperar otra vez la idea, la diferencia entre Platón y Aristóteles, ¿no? O sea, si tú recuerdas, o sea, para Aristóteles cualquier ser vivo tiene alma, ¿vale? Entonces, no es que el alma surja en algún momento de la historia evolutiva, sino que hay alma desde el inicio de la historia de la vida, ¿sí? Para Aristóteles habría alma desde el inicio de la vida, no alma intelectual como la del ser humano, sino alma vegetativa, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, la pregunta se trasladaría, vale, entonces, ¿en qué momento, no, surge el alma específicamente humana? ¿No? Sería esa la pregunta. Ajá. Yo no lo sé, no tengo ni idea. O según las tradiciones. ¿Cómo? O según, no tú, sino según las tradiciones. Es que no sé si es algo, porque el tampoco sé. cristianismo, ¿qué diría? O sea, el cristianismo lo que te diría, o sea, lo que diría Mi es... perro va al Ah, vale, ok, entiendo. Vale, espera, vamos a diferenciar esa pregunta, ¿vale? De cuál es el destino de todos los otros seres animales, de la pregunta de, vale, pero específicamente el alma humana en qué momento evolutivo surge, ¿no? O sea, yo creo que hemos, o sea, como te decía antes, ¿no? Hemos ligado la idea del alma humana a la capacidad de abstraer conceptos universales, ¿no? Entonces, la pregunta es equivalente a en qué momento de la historia tenemos los primeros homínidos que son capaces de llevar a cabo este tipo de trabajo abstractivo y de entender conceptos universales, ¿no? Y en ese momento de la historia, pues sería en ese momento de la historia en el que tendríamos, pues por primera vez, seres humanos en el sentido filosófico que estábamos diciendo, ¿no? ¿Cuál es exactamente ese momento? No tengo ni idea, porque no soy experto en eso. Tampoco creo que tengamos realmente los datos, ¿sabes? Como para determinar con seguridad, en plan, mira, es Juanito y no era Pepita su madre, o es esta comunidad de homínidos y no la comunidad de más allá, ¿sabes? Eso es lo que te diría. Vale, pues quería acabar, si te parece bien, Vale. con... Pero comento lo de los animales. Sí, por favor. Mientras me sirvo agua. Vale. Yo creo que en este punto, o sea, tradicionalmente, Sí. ¿vale? Tradicionalmente, digamos que lo que se ha afirmado es una inmortalidad concretamente para el ser humano, ¿vale? De hecho, si tú te vas a un autor como Santo Tomás, pues Santo Tomás discute este tema y dice, mira, pues según las categorías aristotélicas, el alma del animal no humano se agota en su cuerpo, por tanto, cuando el cuerpo de ese animal muere, el alma se disgrega, desaparece, muere, etcétera, ¿vale? Pero no pasa lo mismo con el ser humano, porque en el ser humano hay una facultad que trasciende todo órgano corporal, ¿no? Entonces, en ese sentido, tradicionalmente esa ha sido la respuesta, pero yo no veo nada en la propia religión cristiana que implique necesariamente que uno tenga que decir que solamente sobrevive a la muerte del alma humana. O sea, podría, y de hecho hay gente que lo piensa, podrían sobrevivir otros animales o incluso todos los animales si tú quieres. O sea, lo veo compatible. A ver que nos encontramos. Sí, a ver que nos encontramos efectivamente. Cuando venga este asteroide, ¿no? Apophis. Apophis. El otro día en un podcast dije, y fui criticado, A ver. dije que cuando esté a punto de morir que me sonreiré y estaré muy feliz.
¿Y por qué no? Porque al final, porque para mí será la resolución de un problema. Y me criticaron por Twitter, yo los leo, pero ni los, o sea, los leo y ni respondo, da igual. Pero por mencionar un poquito al respecto, dije eso en un podcast, por cierto, de Uri Sabat, un abrazo para Uri. Dije eso y la crítica era, estás presuponiendo un mundo más allá de la muerte, porque si sientes alivio después de la muerte, es porque hay algo después, porque si no hubiera algo después, no podrías sentir alivio, porque no habría nada. Y por responder un poquito también a esta situación, porque para mí me parece muy importante, yo no sé el resto de personas, pero yo tengo lo que podría catalogar como angustia existencial. O sea, yo le dedico una cantidad de horas y esfuerzos de mi tiempo mental y de mi vida a pensar qué hago aquí. Y continuamente estoy, y por qué existo, y qué es la vida, y qué es la realidad. Pero tan continuo es en mi pensamiento, y que si estoy un día solo le doy tantas vueltas que lo puedo calificar de angustia. Entonces la muerte es un alivio porque esa angustia para. Si muero y no hay nada, porque dejaré de estar angustiado porque no hay nada. Y si hay algo, pues porque tendré la respuesta a ese algo, aunque ese algo no sea tan bonito como uno se puede imaginar. O sea, ese algo no tiene necesariamente por qué ser un paraíso que nos prometen las religiones, puede ser una cosa horrible. Pero aunque sea una cosa horrible, esa angustia, o sea, creo que es como cuando quieres resolver un crucigrama y no te sale, y de repente dices, venga, voy a mirar la última página, y mira la última página y ves la respuesta y es como, pues va por ahí. Que creo que ahora matizado se entiende mejor, ¿verdad? Yo lo entendía perfectamente antes también, pero lo que pasa es que hay gente que a lo mejor no... Pero o sea, yo no le veo ningún problema a la idea de aliviarse por la idea de que te mueres y ya está. Tengo un problema con cómo la gente lee entre líneas. Yeah. Porque creo que lee la gente muy mal entre líneas. O sea, cuando fui al debate de Tartaria, el mensaje de crítica más repetido es este lo hace por likes. O sea, tampoco puedes leer entre líneas sobre mi vida, sobre mis procesos vitales, y mi estado actual, que no es que esté empezando, ¿sabes? Llevo 15 años. Por likes, además. Que vaya a ir a meterme en un puto lío por likes. O sea, si fuera por dinero todavía, pero por likes. Y también hay gente de dinero, tú sabes que no paga Jordi. Como a mí por lo menos no me paga. Pero, ¿qué problema tiene la gente para leer entre líneas? Y de otra cosa que me pasa, o sea, en estos dos casos es un problema que la gente no es capaz de leer entre líneas. Si esta persona está diciendo esto, ¿cuál es su proceso mental? O sea, intenta ir más allá de lo obvio. Intenta pensar por qué esa angustia existencial que estoy contando, creo que se puede intuir. Esa persona que ha visto ese podcast habrá visto otros. Puedes intuir que detrás de mis procesos complejos en mi profesión yo busco, y lo dije cuando presentamos por Amor de Higgs, mi discurso inicial fue yo esto lo hago como un recorrido de vida. Yo quiero aprender sobre cosas que me preocupan. O sea, este es el proyecto más egoísta que he hecho yo nunca, porque es un proyecto para mí. El resto que lo disfrute, pero lo estoy haciendo para mí porque quiero aprender cosas que me planteo y que otras personas me pueden aclarar, y es un proceso muy importante. Entonces quiero decir ¿qué problemas tiene la gente para leer entre líneas si de una persona que se arriesga a ir a un debate piensas que es por likes? Es que creo que puedes dar una vueltita. Sí. Creo que hay otra, que puedes dedicar unos 5 minutos hay otras más. Opciones. Sí, dedícale 5 minutos más, y lo mismo esto. Si de verdad piensas que yo digo al herido de muerte es porque presupongo una existencia más allá, es porque me estás simplificando mucho mi pensamiento. Porque ojalá tuviera tan claro que existe un más allá, y en ese caso no estaría diciendo las cosas que digo, los proyectos que empiezo. O sea, no es coherente, esa lectura tuya entre líneas no es coherente con mis procesos profesionales y todas las cosas que hago. Bueno, ¿tú qué dirías así como para terminar? O sea, ¿tu actitud es en plan yo no sé qué hay después de la muerte? ¿O es en plan, mira, no lo sé seguro, pero sospecho que seguramente nada? Sí, creo que lo poquito que puedo aportar a este dilema, porque yo he nacido dentro, o he crecido
dentro de una forma de pensar muy agnóstica en todo. A mí se pregunta, oye, ¿qué piensas de la teoría de cuerdas? Agnóstico. Oye, ¿tú qué piensas de la vida extraterrestre? Agnóstico. Oye, ¿tú qué piensas del más allá? Agnóstico. O sea, agnóstico, he crecido dentro de una forma de entender la vida tal que no me posiciono, no por nada, sino porque para mí la única forma de creer en algo es con evidencia firme. Y mientras no haya evidencia firme, me mantendré ajeno a las posibilidades de las diferentes hipótesis que yo puedo ponderar más o pesar más en función de cuál sea mi predilección o sea, donde vea que puede haber una mayor tendencia, pero en ningún momento me voy a afirmar con respecto a una u otra. Entonces, en este punto yo también me mantengo como en ese agnosticismo, ¿no? No tengo ni idea, pero por pesar, yo lo que peso, hay una cosa que me parece muy interesante que mencioné en lo de Jordi, cuando uno ve cuáles son los mayores enigmas dentro de todos los campos de estudio, tanto de la filosofía, de la biología, de la química, de la física, todos hacen aparecer una especie de hueco. O sea, la mecánica cuántica, hay un hueco ahí en respecto a la posición del ser humano y la realidad, la conciencia. Parece ser que los grandes enigmas están relacionados con la materia, con el espacio y el tiempo, con la propia existencia. O sea, hay algo que no encaja. Entonces, como que a mí me parece que la visión materialista, mecanicista, que ha sido preponderante en los últimos 300 años, ha llevado a un desarrollo muy grande en una dirección, pero como que hay un estancamiento o parece ser que no ha conseguido, había propuesto resolver, presentar un programa muy ambicioso en matemáticas, conseguiremos un desarrollo axiomático, ahí vienen los teoremas de incompletud de Gödel, o sea, como que ha habido una promesa de éxito con una filosofía y una mentalidad muy determinada que no ha sido capaz de cumplir. O sea, ha habido por mi parte una decepción en un programa que pintaba muy bien de un universo como una máquina, que ha conseguido grandes cosas y es posible que no esté desacertado, pero también es posible que haya dejado atrás elementos que sí son importantes. Entonces yo me posiciono hacia una filosofía materialista, pero que todavía le falta abrir ciertos huecos para completar una visión que haga que encaje todo mejor. ¿Qué te parece? Bien. ¿Y por qué no serías agnóstico sobre la filosofía materialista también? Sí, es que de hecho, o sea, dije, soy agnóstico, me declaro agnóstico en estas cosas, pero peso ese agnosticismo, en el sentido de que me mantengo de alguna forma abierto a las diferentes posibilidades, pero hay algunas que me parecen como quizás más coherentes o con más peso de verdad. Y la materialista que has tenido tanto éxito, tanto éxito en tantas cosas, en mis situaciones yo era materialista con una sensación de 100% de verdad y he dado un pasito atrás porque he visto los huecos que ha dejado el materialismo. Pero es un paso atrás que obviamente no resta ese abismal poder que ha tenido en los últimos siglos de responder muchísimas cosas que antes no podíamos ni imaginar. Entonces es una filosofía que ha tenido mucho éxito. Te puedo preguntar, y quizás terminamos, ¿en qué crees que ha tenido éxito el materialismo? O sea, cuando tú dices que el materialismo ha tenido tanto éxito, ¿a qué te estás refiriendo exactamente? Pues a la hora de crear marcos teóricos que expliquen las cosas. O sea, realmente la filosofía materialista está detrás de la mecánica newtoniana que ha permitido construir puentes, cohetes, edificios. Al final, nuestro día a día es newtoniano y nos ha permitido prácticamente el 99,9% de las cosas que hacemos en el día a día prácticas, pues enviar señales, comunicarnos, o sea, todo surge en Maxwell, todos tienen detrás una estructura materialista. Claro, pero es que yo escucho eso y pienso, por ejemplo, vale, el marco teórico newtoniano, vale, pero Newton no era un materialista. O sea, Newton tenía estas ideas que él tenía sobre cómo era la realidad material y sobre qué tipo de leyes seguía, etcétera, porque él, por ejemplo, era ateísta y creía en un Dios que hacía unas leyes matemáticas, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, diría que todas esas cosas... Perdón. Sí. Diría como que todas esas cosas tan exitosas son también compatibles con diversos marcos filosóficos y no solamente con el materialismo. Quizás, sí, pero es verdad que yo no sé Newton porque no he llegado a comprender bien su figura hasta ese punto, pero sí la tradición newtoniana ha sido abiertamente materialista. Entonces,
¿Es posible que la forma de entender el mundo newtoniana sea compatible con otras filosofías? Sí, pero es verdad que lo que generó fue un espíritu materialista que es el que ha tomado la mecánica newtoniana y la ha llevado a las universidades y a la preponderancia dentro del mundo científico. Es decir, Sí. el mundo científico es verdad que parte de una filosofía materialista que aunque sea compatible con otras filosofías, es verdad que en la actualidad se suele asociar a eso. O sea, sí, no quiero entrar mucho, porque es un episodio quizás en sí mismo, ¿no? Pero yo quizá lo que diría es, sí, pero me parece que eso es más una contingencia histórica, Sí, puede ¿sabes? serlo. Que una derivación realmente esencial, ¿no? Porque si tú piensas, por ejemplo, en Platón, Platón también tiene, o sea, la idea que ha tenido tanto éxito de este materialismo es al final la idea de que tú puedes matematizar la realidad natural. Y eso está en Platón. Ajá. Y Platón es lo menos materialista que te puedes echar a la cara, ¿no? Sí. Entonces, es un poco como... Es contingente, desde el punto de vista histórico, que fuera concretamente el materialismo y no el platonismo, ¿sí? El que tuviera ese tipo de tal, ¿no? Y yo quizás luego lo que diría es que creo que en el fondo, el materialismo, o al menos ese tipo de materialismo, termina llevando a la negación de la razón, ¿no? Pero eso ya eso ya es otro tema. O sea, no sé si queremos entrar ahí. Pero, o sea, ¿lo que podemos quizás dejar? sí, lo podemos dejar. Pero hay un libro muy chulo que te quiero recomendar, A ver, que se llama La mitología materialista de la ciencia. me lo has regalado. Te lo regalé, además. De José Francisco no sé qué Gil, Soler Gil. Y él lo que dice es, o sea, plantea un poco esto, ¿no? Que hay una especie de mitología materialista de la ciencia, porque es como se toma la ciencia como eso, como victoria del materialismo, cuando realmente si uno lo mira históricamente no tiene por qué ser así, y que luego el materialismo en sí mismo incluye una serie de semillas filosóficas que si tú vas sacando las derivaciones, las conclusiones últimas son muy incompatibles con la actividad científica, porque las conclusiones últimas, por ejemplo, es, no, pues si todo sigue las leyes físicas y todo es reductible, por ejemplo, al movimiento de partículas, ¿no? Si tomas un materialismo muy radical, pues entonces el pensamiento, ¿qué es? ¿Sí? El pensamiento realmente es la aprehensión de verdades abstractas, universales y relaciones lógicas, entonces ir derivando de ciertas proposiciones tal, o es un proceso mecánico más, ¿sí? Que yo no puedo llamarle a eso un proceso lógico, ¿sabes? Entonces yo creo que el materialismo tiene ahí una serie de problemas que realmente, en último término, lo hacen incompatible con la ciencia. Incluso si leía Marcus Gabriel, que hablé de él, que es precisamente un libro muy agresivo contra el pensamiento científico. ¿Contra el pensamiento científico o contra el materialismo? Sí, contra el materialismo. Él hablaba del neurocentrismo. Ajá. Y como, bueno, no vamos a entrar ahí, pero Vale. podríamos dedicar un capítulo entero. Sí quería acabar Vale. con una chapa personal Venga. científica, porque hemos hablado del pasado de la muerte, hemos hablado del presente de la muerte y quería terminar con el futuro de la muerte. Vale. Y quería acabar con una pregunta que te voy a hacer. Te la voy a hacer ya, Vale. para que la vayas pensando mientras te hablo, mientras te susurro Vale. el oído. Y que la respondas. Y me gustaría que todos la respondieran también en casa, porque es una pregunta que siempre me he hecho y que me hago prácticamente todos los días. Es, si pudieras ser inmortal, ¿lo serías? Vale. Inmortal en este plano En terrenal. este plano terrenal. Vale. Y bueno, simplemente es una pregunta que al principio podría parecer absurda, pero cada vez tiene más sentido. Y es que la muerte hoy se está entendiendo también como un proceso físico, ya no solo espiritual, sino también físico. Es decir, ¿qué es la muerte? Pues el envejecimiento no es más que las células que se van muriendo y se van reproduciendo, pero según se produce este proceso de muerte y reproducción de las células, hay errores que se van propagando y esos errores en las células es lo que producen el envejecimiento de los tejidos, de los órganos, que llevan finalmente a la muerte. El tema es que esos errores se pueden ir, hay procesos genéticos dentro de las células que van corrigiendo esos errores, pero se van acumulando de tal manera que incluso los mecanismos de protección de errores también envejecen, haciendo que el ser humano poco a poco va perdiendo facultades y muere. Entonces la pregunta es, ¿se puede ser inmortal? Pues desde este prisma moderno de tratar el envejecimiento como un sistema deteriorado, sí. De hecho, cuando uno piensa
cuál es el motor detrás del envejecimiento y de la muerte, uno se da cuenta que es una ley física y no deja de ser la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica nos dice que las cosas tienden a una homogeneidad o que las cosas tienden a equipararse. Pero tú eres un conjunto de muchas partículas. Bueno, tú eres más que un conjunto de muchas partículas. Gracias, Javi. Según tú. Pero pongamos eso en duda. Y eres un montón de partículas. Puede haber dos estados en Rick. En Rick, tal como tenemos, o todas tus partículas Sí. formando una sopa. No, gracias. No, gracias. Pero este estado tiene una mayor entropía en el sentido en que cuando medimos sus parámetros físicos, en particular esa magnitud física que llamamos entropía, sale un valor mayor que ese. La ley segunda de la termodinámica nos dice que el universo prefiere este estado. ¿Por qué? Porque cuando pones esas partículas a funcionar de forma aislada, estas partículas que es Enric funciona porque tiene un conjunto de estructuras que permiten mantener el conjunto en funcionamiento coherente. Pero esas estructuras, si dejaras de evolucionar a expensas del exterior, empezarían a mezclarse unas con otras simplemente porque las cosas tienden a mezclarse hasta que generen este batiburrillo que simplemente se dice que va a ocurrir porque es más probable, porque las cosas cuando las pones en un estado aislado a que se evolucionen, tienden a evolucionar a mezclarse. Es el típico ejemplo de entropía que se pone cuando pones el café y pones leche. Si lo dejas así, pues se aguanta, pero en cuanto mezclas, se revuelven y el proceso contrario no es posible. Este estado de Enric, como un cuenquito de partículas, es un estado al que evolucionaría naturalmente tu cuerpo, simplemente porque las partículas tienden a través de colisiones, a generar un estado homogéneo. Distribuir las energías de tal manera que se genera un estado indistinguible sin ningún tipo de función. Entonces la vida, según este prisma, es un estado no propicio para el universo. Es decir, el universo no le gusta la vida, porque la vida requiere orden y estructura, y el orden y la estructura tiene baja entropía. Entonces, de alguna forma, somos un reducto del universo luchando contra la ley natural del tiempo que tiende a romper esas estructuras. Entonces es como que estamos como un salmón nadando a contracorriente ante un río que no se va a detener nunca y que tarde o temprano nos va a arrastrar. Y es tarde o temprano nos va a arrastrar porque esta ley es absolutamente imposible de doblegar. Es nuestra existencia, dirás, si la entropía siempre tiene que aumentar porque existe un ser humano con baja entropía, la respuesta es muy interesante, es porque existe un sol que es un ente que genera calor y es un ente que produce muchísima entropía. Entonces lo que dice el universo es que los sistemas aislados, su entropía siempre tiene que aumentar, pero el ser humano no está aislado. El ser humano más Sol sí se puede considerar un sistema aislado, más o menos, y el ser humano más Sol, su entropía sí aumenta siempre, porque mientras que el ser humano baja la entropía del universo, el Sol aumenta mucho, tal que vivimos gracias a que comemos entropía del Sol de alguna manera. Entonces, desde esa perspectiva de que el ser humano es una especie de máquina, como una nevera o como un coche, sé que no te gusta esta definición, pero es desde la física es la que tenemos, somos una máquina que opera con un conjunto de funciones a través de órganos diferenciados, y esa operación, sé que no te está gustando mucho, pero esto lo dice la física. Tengo un chiste para después. Ah, sí, vamos a ver qué sale de tu mente. Pero este conjunto de funciones y operaciones, como digo, son propiciadas por la existencia de un ente fascinante que es el Sol, que es el que genera ese exceso de entropía con el que el ser humano y el resto de vida puede funcionar. Pero con esta definición, ¿qué es el ser humano? O ¿qué es la vida en general? Es un estado fuera del equilibrio térmico que puede persistir precisamente gracias a que no es un sistema aislado. Es un sistema fuera del equilibrio térmico que coexiste en el universo gracias a que está conectado con un sistema exterior que aporta energía, que le permite con esa energía vivir en ese sistema fuera del equilibrio. ¿Qué es la muerte? Volver al equilibrio. Así que la muerte dentro del universo es reintegrarse con el cosmos de alguna manera, dejándonos llevar por ese flujo, que ese río, que tiende a esa igualación. Esto hace que la vida sea tan dependiente del tiempo y del cambio,
porque realmente, como digo, el tiempo es difícil de definir, pero el tiempo en el universo es un producto del cambio y solamente en esta fase del universo donde se produce este cambio, la vida es posible. Cuando el universo se iguale todo, que es a lo que se tiende, cuando se genera una entropía máxima, ahí no habrá tiempo, pero tampoco habrá vida. Así que somos como una especie de excepción del universo que puede vivir gracias a esto. Aún así, se da la posibilidad y la esperanza de frenar el envejecimiento, incluso detenerlo. Hay ahora muchas teorías modernas y hay muchos youtubers, hemos hablado de eso, ¿no? Antes hablamos de la comida, que hay un youtuber, Dallas, ¿no? No, el otro, es algo Johnson, es que no me acuerdo de cómo es. Pero que está haciendo un proceso como para vivir para siempre. Búscalo mientras lo voy contando, simplemente que entendiendo el envejecimiento ya no como algo propio de la esencia humana, sino entendiéndolo más como un mecanismo, como si el ser humano es una máquina, uno lo puede llegar a detener. Incluso podríamos pensar en revertirlo. Y sin ser experto, sí he hecho algún par de vídeos al respecto y bueno, tengo alguna información que les puedo... Ahí lo tienes, ¿verdad? Sí, Brian Johnson, ¿ves? Tiene un canal de YouTube, 45 años es este. 45 que tiene 45 años, parece que tiene 24. Sí. Y si tú ves el antes y el después, es bastante sorprendente también. Vale, pues las técnicas básicamente que he recopilado, se entiende el envejecimiento como ese deterioro, porque el ser humano es una especie de máquina que consume energía y va generando a través del metabolismo ese freno al aumento de entropía, o sea, ese mantenerse en este equilibrio, fuera del equilibrio termodinámico, ese luchar contra el equilibrio termodinámico, ese que desgasta la maquinaria. ¿Cómo conseguir que la maquinaria se renueve? Pues hay muchas técnicas genéticas, células madre, que puedan de alguna forma, una célula madre es como una célula primigenia, que se puede de alguna forma cultivar para generar órganos especializados, que esas nuevas células reemplacen las deterioradas. Hay técnicas que también se están estudiando asociadas a ciertos genes que pueden tener, se ha visto como en moscas, modificando ciertos genes, se puede aumentar la vida, o incluso los telómeros, hay ciertas ideas con los telómeros, con una especie de colas genéticas que se van recortando según pasa el tiempo y que cuando llegan al final la célula se destruye. Y hay técnicas que están estudiando la forma de alargar esos telómeros para que la muerte celular pues no se produzca. En definitiva, hay diferentes mecanismos hacia un futuro en el que el ser humano pueda vivir más, incluso volverse inmortal. Y aquí viene la pregunta con la que me gustaría terminar y que lanzo a todos ustedes desde casa. ¿Querrían ser inmortales? O sea, si te dan la pastillita de Matrix de ser inmortal, sí o no, ¿qué harían, Rick? Yo, en este plano de existencia, yo no. Sí que me gustaría vivir más. Quizás 200 años, una cosa así. Pero no morir nunca, creo que no. No. ¿Tú? ¿Tú sí? A mí me pasa, no sé si has visto la película la marmota, el día de la marmota. Sí. Yo creo que no tiene nombre, se llama el día de la marmota. El día de la marmota se llama así. ¿Cómo se llama, tú sabes? Sí. Es verdad. De Groundhog Day creo que era. Sí, y lo tradujeron por algo que no tenía nada que ver. Que, como sí. agárralo como pueda, Sí, exacto. Pues el día de la marmota, en esa película se ve también como el reinicio del día hace que se pierda la motivación para hacer cosas. O sea, el hecho de que le pasó a Hawking le diagnosticaron ELA con 21 años y su vida él la definía como anodina hasta los 21 años y él sentía que no había nada que hiciera que el esfuerzo mereciera la pena. Y que el hecho de sentir que su vida era finita fue lo que hizo que le entraran ganas de vivir. Yeah. O sea, creo que también hay un factor importante en si viviéramos eternamente, ¿por qué nos esforzaríamos en tocar el piano? O sea, llega un momento que generaría sensación de aburrimiento, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hace que la vida sea tan intensa, tan bonita y tan maravillosa es... me pesa porque a mí también me gustaría vivir más, pero creo que a la vida le da interés el hecho de que también sea corta. ¿Te ha gustado esto? Mucho. Finalmente, el último detalle que quería mencionar es que la única técnica demostrada actualmente que aumenta la vida en todos los diferentes animales
de creciente complejidad hasta el ser humano, que creo que el ser humano nos ha probado, es la disminución calórica, comer menos. ¿En serio? Comer menos, pero menos calorías, pero comer algo, ¿no? Comer algo, si no te mueres. Pues nada, venga. Pero sí, Vamos sí, a es una comer cosa unas interesante. pizzas. Pues dicho esto, coman cada uno lo que quiera comer. Bueno, tengo un amigo, como lo viste, decía, comer unas pizzas, una hamburguesa, un chocho. Bueno, dejemos estos temas de lado. Pues esto ha sido todo, amigos y amigas. Espero que les haya gustado este capítulo de Por el amor de Higgs, que le haya servido también para aumentar sus preguntas. Yo creo que una de las cosas que intentamos en este podcast es que se hagan más preguntas, que debatan más con sus amigos y que este tipo de cuestiones lleguen también a las mesas de los restaurantes, de los bares y las almohadas de las casas de cada uno de ustedes. Y que sin más nos despedimos hasta el próximo capítulo y que Higgs Que Higgs les bendiga. Chao.